Dale tu tarjeta de crédito a Evan o sal de mi casa. No somos tu obra de caridad, papá. Las palabras de mi hija cortaron el aire. Entonces la taza se inclinó. El café hirviendo estalló sobre mi regazo, quemando a través de la tela fina y mordiendo mi piel. La taza golpeó el suelo. El porcelanato roto se dispersó como dientes quebrados sobre las baldosas. Karen se quedó de pie sobre mí, con los brazos cruzados. Su tono era plano, ensayado, como si leyera una política de oficina. Miré la mancha oscura que se expandía por mis pantalones, el vapor ascendiendo el olor amargo, los fragmentos, a mis pies, pedazos de algo que antes era completo. No me moví, al menos no de inmediato. La quemadura era aguda, aún más intensa. El silencio que siguió, un silencio que me dijo que había sido borrado de los ojos de mi propia hija. Por ese momento, ya no era su padre. Era una carga que debía ser escaldada y descartada. Pero lo que ella confundió con rendición era algo completamente distinto. Porque en ese silencio, una promesa tomó forma en mi pecho. Esta duda no se pagaría con dinero. Ella aprendería lo costoso que es el desprecio. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Karen se dio la vuelta primero. Eso de alguna manera dolió más que el café. Sin parpadear, sin un suspiro, sin indicio de remordimiento, simplemente caminó hacia el fregadero. Enjuagó sus manos como si no hubiera derramado nada más que agua para lavar platos. Papá, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser, dijo sin mirarme. Evan necesita esto. Estás sentado sobre dinero que ni siquiera usas. ¿Cuál es el punto si no ayudas a la familia? La palabra salió de su boca con tanta naturalidad que sonaba obscena. Evan estaba sentado frente a mí, recostado en su silla, su rostro iluminado por el brillo de su teléfono. Ni siquiera fingía ocultar su aburrimiento. 16 años, ya experto en el arte del derecho adquirido. Quería $6,000 para un equipo de juegos. Lo dijo como un derecho, no como una petición. Y Karen, mi hija, lo respaldaba como una abogada defendiendo a su cliente. Sequé mi regazo con una servilleta. La quemadura dolía, pero no era nada comparado con el dolor que se extendía en mi pecho. Había visto el fuego antes. Fuego real. 30 años como bombero significaban que sabía lo que el calor verdadero podía hacer a la piel, a las casas, a las vidas. Pero este pequeño acto de desprecio, quemaba más profundo que cualquier incendio que hubiera combatido. Number 2. Le daré mi tarjeta, Karen, dije en voz baja. Mi voz estaba firme, pero cada palabra raspaba mi garganta. Ella se giró, todavía con los brazos cruzados, su rostro arreglado en una sonrisa burlona que no reconocía de la niña que crié. Teens. Suerte de que incluso te dejemos quedarte aquí después de tu cirugía, dijo. Ni siquiera podías caminar sin mi ayuda. ¿Recuerdas que yo manejaba todo por ti? Tus cuentas, tus recetas, tu despensa. Y ahora quieres darme lecciones sobre dinero. Sus palabras eran afiladas, rápidas, ensayadas, como si hubiera estado esperando esta confrontación. Dejé que cayeran. Cada una golpeaba como una bota sobre mi pecho, pero no me levanté, no discutí. Mi silencio solo parecía irritarla más. O me entregas la tarjeta, dijo, apoyándose en la encimera como un juez dictando sentencia, o estarás fuera de aquí al final del día. Eso es definitivo. El dolor en mis piernas palpitaba, pero me mantuve firme. Lentamente, deliberadamente, me levanté de la silla, enderecé la espalda y la miré a los ojos. Me habré ido antes del atardecer, dije. Su sonrisa se desvaneció. Por medio segundo Anne esperaba súplicas, esperaba culpa, esperaba que me rompiera. En cambio le di una promesa. Y las promesas, a diferencia de las tarjetas de crédito, no se pueden revocar. Me alegué, mis pasos eran medidos, pesados, arrastrando. Cada uno un pedazo de mi antigua vida. El pasillo hacia la habitación de invitados parecía más largo de lo habitual. Cada foto familiar en la pared parecía observarme pasar con indiferencia vidriosa. Allí estaba Karen, de 6 años, con un diente frontal faltante, sosteniendo un conejo de peluche. Allí estaba su madre, ya fallecida, 15 años atrás, sonriendo bajo la luz del sol que creímos que duraría para siempre. Me detuve frente a una foto de Karen en su graduación universitaria. Yo estaba a su lado, con el brazo sobre sus hombros, mi rostro orgulloso, el suyo brillando con el futuro por delante. Pensé que había hecho lo correcto por ella. Pensé que mis sacrificios habían significado algo, pero la mujer en la cocina no era la niña de esa foto. En algún lugar entre la sonrisa de esa imagen y el café hirviendo sobre mi regazo, ella había cambiado, o tal vez yo simplemente había estado demasiado ciego para verlo. En la habitación de invitados el aire olía rancio, ligeramente antiséptico, y detergente de ropa. Mi maleta estaba en el armario, polvorienta, pero esperando. La bajé,
y el peso me sorprendió. Mi cadera dolía por el esfuerzo, pero el dolor era familiar a un dolor con el que podía vivir. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué un pequeño sobre que había guardado meses atrás. Dentro había copias de mi acta de nacimiento, tarjetas de seguro y un papel con el número de ruta de mi banco escrito con mi mano temblorosa. En ese momento no sabía por qué los había escondido allí, ahora lo entiendo. Alguna parte de mí siempre había sabido que este día llegaría. Me senté al borde de la cama, la maleta a mis pies. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de claridad. Desde la sala podía escuchar el televisor encenderse con algún programa de realidad que a Karen le gustaba ver. La risa llenaba la casa, pero ninguna era mía. Ni una sola vez llamó a la puerta. Ni una sola vez Evan preguntó si estaba bien. Habían dejado su mensaje claro. Doblé cada camisa cuidadosamente, metódicamente, como si empacara para un viaje que ya había planeado. Mi mente se desplazó a los años que había pasado en esta misma habitación, recuperándome de la cirugía de cadera. Karen me había traído té, luego me arropó con una manta y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Estaba agradecido, ingenuamente agradecido, pero su amabilidad tenía condiciones, invisibles al principio, luego apretando hasta cortar. Lo que ella llamaba ayuda era control. Lo que llamaba apoyo era una jaula. Mientras empacaba, encontré un pequeño bolso de cuero al fondo del cajón. Dentro estaba un anillo de perlas, el que mi difunta esposa solía usar. No lo había mirado en años. Lo sostuve en mi palma, sintiendo su superficie lisa, recordando el calor de su mano. Mary, susurré, aunque no había nadie que lo escuchara. Tú sabrías qué hacer. Una lágrima amenazó en la esquina de mi ojo, pero la contuve. No me ayudarían ahora a la determinación si... Se oyó un golpe tenue en la puerta principal. No es mi habitación, escuchó el tono agudo de Karen saludando a un repartidor. Llegaban paquetes la vida SIG. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Cerré la maleta con cremallera. El sonido fue definitivo, como una puerta cerrándose. Miré de nuevo la foto de graduación. Sobre la cómoda mi sonrisa allí era plena, orgullosa. Ahora no estaba orgulloso, estaba despierto. Callar no significa ser débil. El silencio no significa rendición. Me apoyé en la cómoda para mantenerme firme. El peso en mi pecho cambió, de tristeza a cero. Ellos pensaban que suplicaría, pensaban que me aferraría, pensaban que cedería. Se equivocaron. Al levantar la maleta, algo llamó mi atención debajo de la cama. Un cuaderno, el mío antiguo, donde solía anotar listas de compras. Lo saqué y lo sacudí. En la última página había números de cuenta. Míos. Los miré fijamente, mi pulso estabilizándose. Karen había tomado la tarjeta. Creía haberlo tomado todo, pero no pensó en esto. Metí el cuaderno en mi bolsillo. El sol descendía más allá de la ventana, proyectando largas sombras sobre el suelo. Coloqué maleta junto a la puerta, con mi chaqueta doblada cuidadosamente sobre el asa. Para cuando la luz desapareciera, ya me habré ido. No roto, no descartado, solo ido. Y de algún modo, de alguna manera, Karen y Evan aprenderían que el desprecio siempre tiene un precio. Me senté al borde de la cama, la maleta esperando junto a la puerta, y mis ojos cayeron sobre la foto de graduación que había estado en la cómoda por años. Karen y yo, hombro con hombro, su rostro iluminado por la juventud y la ambición, el mío marcado por el orgullo y el agotamiento. Ese momento se suponía que sería un punto de inflexión, el día en que creí que todos los sacrificios que hice finalmente habían dado fruto. Tomé el marco, el vidrio frío contra mis dedos, y por unos segundos solo miré. La mujer que me había derramado café esta noche no era la misma joven de esa foto. Esa sonrisa llena de esperanza pertenecía a otra persona, alguien que una vez el olor del café quemado todavía se aferraba a mis pantalones. Pero sosteniendo ese marco, casi podía engañarme a mí mismo y respirar otra cosa. Aire de primavera, césped recién cortado, el leve perfume de mi difunta esposa Mary, mientras abrazaba a Karen después de la ceremonia. Por un momento volví allí, en un estadio lleno de familias aplaudiendo, de pie mientras mi hija cruzaba. En ese entonces creí que los años más difíciles habían quedado atrás. Cuando Mary murió, Karen tenía apenas 14 años. Me quedé con una adolescente llena de dolor y preguntas que no sabía cómo responder. Había sido bombero por más de 2 décadas para entonces, entrenado para entrar en edificios en llamas sin vacilar. Pero criar sola a una hija en duelo, ese era un fuego para el que ningún entrenamiento podía prepararme. Hice lo mejor que pude. Trabajé turnos dobles y aún así traté de asistir a cada recital, cada partido, cada reunión de padres y maestros. Preparaba cenas de cajas de comida, quemaba más de lo que cocinaba y remendaba sus proyectos escolares en la mesa de la cocina. Después de la medianoche, nunca olvidaré la vez que necesitaba un volcán de modelo para la clase de ciencias. Lo había olvidado durante una semana caótica en la estación. Me encontró dormido en el sofá, o Jean aún en el uniforme,
las manos agrietadas por el humo. Me sacudió para despertarme. Su voz pequeña pero firme. Papá, está bien. Podemos hacer otro team y ayudar a... Eso es lo que hacen los padres. Su confianza entonces era tan pura que casi me rompía. No le importaba el volcán, que yo estuviera allí. Pienso en eso a menudo ahora, porque en algún momento esa confianza cambió. Se convirtió en otra cosa, algo más frío. Durante la secundaria, ella era mi sombra. Me saludaba desde las gradas en sus partidos de baloncesto, siempre asegurándose de que estuviera allí. Se apoyaba en mí para consejos, aunque yo no tuviera mucho más que dar que una sonrisa cansada. La universidad fue la primera vez que sentí que se alejaba, llamaba menos, solo me visitaba en vacaciones. Lo atribuía a crecer y a la independencia. Eso se suponía que era algo bueno, ¿verdad? Criamos a nuestros hijos para que un día nos dejen y hagan su camino. Eso me decía cuando olvidó mi cumpleaños un año, cuando se perdió el Día de Acción de Gracias por trabajo. Pero la veía, notaba algo diferente. Sus ojos recorrían la habitación, inquietos, como si ya midiera lo que necesitaba arreglar, lo que necesitaba controlar. Lo desestimé. Solo está estresada, me dije. Volverá a su lugar. El día que se graduó de la universidad, creí que toda la distancia había valido la pena. De pie junto a ella para esa foto sentí la ausencia y la presencia de Mary al mismo tiempo. Pensé, lo logramos, está lista para su futuro. No sabía que su futuro algún día se construiría disminuyendo el mío. Los primeros signos pequeños aparecieron después de que me retiré. Tenía mis ahorros de pensión en la casa que Mary y yo compramos juntos. Karen comenzó a ofrecer ayuda. Papá, déjame ocuparme de tus cuentas en línea. Será más fácil, menos papeleo. Papá, yo iré a comprar los víveres. No tendrás que esforzarte. Papá, no deberías preocuparte por los vecinos, te cansas demasiado. Sonaba cuidado. Y al principio estaba agradecido. Después de años de dar, se sentía bien ser cuidado. Pero poco a poco, el mundo a mi alrededor se encogió. El buzón que solía abrir yo mismo permanecía vacío. Las llamadas de viejos amigos dejaron de llegar. Incluso el club local donde jugaba los jueves dejó de invitarme porque, como luego supe, Karen les dijo que estaba demasiado cansado para jugar. Me dije que era temporal, que solo me estaba ayudando a recuperarme después de la cirugía de cadera, que estaba ocupada y tratando de manejar todo, pero la verdad era más dura. Ella me estaba manejando. Una noche, hace unos 3 años, llegó tarde del trabajo. Yo esperaba en la sala como solía hacerlo cuando era adolescente, regresando a escondidas después del toque de queda. Los hábitos son difíciles de romper. No tienes que esperarme, papá, dijo, quitándose los zapatos, con un tono más cortante de lo que esperaba. Reí, solo para asegurarme de que llegara a casa sana y salva. Ella suspiró, sana y salva, papá, tengo 30 años. No necesito una niñera, dolió más de lo que dejé notar. Se fue a la cama sin decir otra palabra, y yo me quedé allí mucho. Después de que se apagaran las luces, mirando la casa en silencio. Esa fue la primera vez que sentí que tal vez había permanecido demasiado tiempo en su vida. Pero no actué porque los padres no se rinden. Los padres permanecen incluso cuando la puerta se va cerrando lentamente. Las señales se hicieron más fuertes con los años. La manera en que rodaba los ojos cuando preguntaba por su trabajo. La forma en que descartaba mis consejos con un seco «tú no entenderías». La forma en que se estremecía cada vez que surgía el tema del dinero, como si preguntar por mis cuentas fuera una acusación. Una noche la escuché por teléfono con una amiga. Él ni siquiera revisa sus estados de cuenta. Se rió. Yo me encargo. Tit. Honestamente es más fácil, hacían la risa me atravesó. No porque ella mintiera, sino porque decía la verdad. No había visto un estado de cuenta en meses. Le había dejado convencerme de que no lo necesitaba. Al mirar atrás ahora, me di cuenta de que el café en mi regazo esta noche no fue el comienzo. Fue la inevitable conclusión de un borrado lento y prolongado. Y yo lo había permitido. Giré la foto de graduación en mis manos, viendo el reflejo de la lámpara brillar en el vidrio. La sonrisa en su rostro en esa imagen solía significar todo para mí. Construí mi vida alrededor de protegerla. Pero esa sonrisa había cambiado. Con los años, se había endurecido. Era la misma mueca que llevaba esta noche en la cocina, brazos cruzados, voz plana, diciendo que yo era o una tarjeta de crédito o una carga. Eso fue lo que me rompió. No la quemadura en mi piel ni el café en mis pantalones, sino la realización de que en algún lugar entre esa foto y esta noche había perdido a mi hija. O quizá ella se había perdido a sí misma. Un claxon afuera me sacudió de regreso. La foto se me resbaló de las manos y golpeó el tocador con un crujido agudo. La observé. La línea de telaraña que ahora atravesaba el vidrio en perfecto, otra fractura. Otro recordatorio de que lo que alguna vez estuvo completo no siempre.
Permines completo, coloqué la foto boca abajo. No quería ver esa sonrisa otra vez. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el viejo cuaderno donde solía anotar las listas de compras. Pasé las páginas baterías hasta llegar a la última, números de cuenta que había escrito meses atrás. Por si acaso, no sé por qué los escribí entonces. Quizá alguna parte de mí sabía que este día llegaría, que el silencio no era seguridad, sino una trampa. Karen pensó que había tomado control de todo. Pensó que me había reducido a nada, pero no había pensado en esto. Deslicé el cuaderno en el bolsillo de mi chaqueta, su peso pequeño pero firme, como una brasa esperando encenderse. Alrededor de la habitación una vez más, las paredes que había observado mientras me recuperaba de la cirugía, la cama donde me había acostado agradecido por su cuidado, el armario donde había guardado mi vida en una maleta solo temporal. Nada de eso había sido temporal. Había sido un reemplazo lento de mi independencia, de mi dignidad, de mi pero ya no más. La televisión sonaba levemente desde la sala. La voz de Karen flotaba, riendo de algo en la pantalla. La escuché de la misma manera que solía escuchar su respiración cuando era niña dormida en su cuarto, solo que ahora era la risa de un extraño. Tomé mi maleta, la coloqué junto a la puerta y respiré hondo. Silencio no significa debilidad. Silencio no significa rendición. No estaba roto, no estaba descartado, solo estaba comenzando. Me senté en el escritorio del cuarto de huéspedes mucho después de que la casa se quedó en silencio. Mi maleta ya estaba empacada, apoyada contra la puerta, pero mis ojos seguían volviendo al viejo cuaderno que había deslizado en el bolsillo de mi chaqueta. Ese cuaderno no era nada especial. Cubierta barata, esquinas dobladas, medio lleno de listas de compras y garabatos. Pero en la última página, la que casi arranqué meses atrás, había números, mis números de cuenta escritos con mi mano. Temblorosa, no recuerdo exactamente por qué los escribí. Tal vez por hábito, tal vez por paranoia, o tal vez por algo más profundo. Tal vez alguna parte de mí sabía que este día llegaría. Saqué la vieja laptop de debajo de la cama. Estaba polvorienta, más pesada de lo que recordaba, y al abrirla, las bisagras crujieron como huesos artríticos. No la había tocado en un año, tal vez más. Karen me había dicho que no tenía sentido. Solo te confundirás, papá, dijo una vez, arrebatándomela de las manos cuando intenté revisar mi correo. Yo me encargo en descansa. Momento. La dejé en esta noche, no descansaba. Esta noche necesitaba respuestas. La laptop luchó para encender, pero cuando el débil resplandor llenó finalmente la pantalla, sentí un extraño alivio, como si un viejo amigo despertara de un coma. Probé la primera contraseña que me vino a la mente, el cumpleaños de Mary, denegada. Aprobé nuestro aniversario, denegada otra vez. Mis manos quedaron suspendidas sobre las teclas, inútiles como herramientas rotas. Por un segundo, pensé, tal vez Karen tenía razón, tal vez no tenía derecho a intentarlo más. Entonces recordé esta Biblia en la estantería. La saqué, pasé sus páginas desgastadas, y efectivamente, un post-it amarillo descolorido se deslizó. Mi escritura me devolvía la mirada, la contraseña que había anotado allí hacía mucho tiempo. Escribí cuidadosamente la contraseña. La pantalla parpadeó. Entonces, de repente estaba dentro de mi cuenta mi nombre. Es difícil describir lo que sentí en ese momento. Durante meses me había sentido borrado, invisible, manejado como un informe de gastos. Pero ahí estaba mi nombre en la pantalla, prueba de que todavía existía, de que aún tenía un lugar en el mundo que no estaba filtrado por el control de mi hija. El alivio no duró. Mis ojos recorrieron la página, escaneando las transacciones. Y cada línea caía como un golpe al estómago. Cargos que no reconocía, cientos en minoristas en línea, pedidos de comida nocturnos que nunca había consumido, servicios de streaming apilados uno sobre otro, la mayoría desconocidos para mí. Y luego los cargos de juegos, miles de dólares repartidos en semanas y meses, dinero drenado de mi pensión en goteos digitales. El más reciente fue ayer en $600 en una tienda de electrónicos. Me recosté en la silla agarrando los brazos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La quemadura del café en mis muslos palpitaba, como recordándome que esto no es nuevo, no es repentino. Esto es en lo que se han convertido. Karen no había estallado solo esta noche. Había estado construyendo esto pieza por pieza hasta el día en que ya no tuvo que preguntar. Imprimí los estados de cuenta uno por uno. La vieja máquina tosía, escupiendo hojas que caían suaves pero pesadas en la bandeja. Las apilé cuidadosamente, alineando los bordes en líneas ordenadas. Number 2. Eran solo papeles, eran pruebas. Pruebas de que mi silencio había sido interpretado como rendición. Pruebas de que mi confianza había sido convertida en oportunidad. Y entonces lo vi, enterrado entre los retiros sangrantes. Una línea brillaba como una brasa a un depósito. Un pago del sindicato de bomberos. Mi fondo por discapacidad no había sido tocado de algún modo.
Ella lo había pasado por alto. Tal vez no sabía que existía. Tal vez no le importaba porque el saldo era pequeño comparado con la pensión. Sea cual fuera la razón, era mío. Intacto, sin reclamar, sentí que mi pecho se expandía, llenándose de aire los espacios que no sabía que estaban vacíos. No había tomado todo lo que pensaba que había tomado, pero no lo había hecho. Todavía había una grieta en su red, y por ella podía respirar. Miré la pila de papeles, el cuaderno, la pantalla iluminada. Ya no era solo un anciano con una maleta, era un hombre con pruebas. Y las pruebas lo cambian todo. En mi teléfono estaba sobre la mesita de noche. Desplacé la lista de contactos, la mayoría nombres de otra vida, hombres que se habían ido o mudado, hermanos de la estación de bomberos que ahora existían solo en la memoria. Pero había un nombre que no se había desvanecido. Mark. Solía vivir a 2 casas. Compartíamos cervezas en el porche tras largos turnos, cuando nuestras rodillas aún funcionaban y nuestras esposas aún se reían de nuestros malos chistes. Se había dedicado a la abogacía tras retirarse. Manejaba testamentos y pequeñas disputas. Nada llamativo, pero sólido, honesto. No había hablado con él en meses. Karen había estado contestando mis llamadas, desviando, decidiendo quién necesitaban. Tal vez pensó que lo olvidaría. Presioné marcar. La línea hizo clic y su voz llegó baja, firme, familiar. «Richard, ¿todo bien?» Por un momento no pude hablar. «Drug saliva, no, exactamente». Dije, «pero lo será. Necesito tu ayuda». No hubo vacilación, solo una pausa. Luego el sonido de su garganta aclarándose. «Dime, ¿dónde estás?» Irene. Colgué y me senté en la tenue luz, la carpeta de estados de cuenta frente a mí. Pruebas pequeñas pero suficientes para empezar. Desde la sala llegaba el sonido lejano de la risa, la voz de Karen atravesando las paredes, su arrogancia juvenil más profunda, riéndose. Pensaron que estaba en silencio, vencido, resignado. Pensaron que la maleta significaba retirada. No resolution. Deslicé la carpeta dentro de la maleta y la cerré. El sonido fue final, decisivo. Las pruebas no necesitan gritar, solo necesitan existir. Miré de nuevo la foto de graduación, aún boca abajo sobre el tocador. Durante años, había visto orgullo en su sonrisa. Ahora, reconocía otra cosa. Ambición, cálculo. Tal vez hambre, de la que no se alimenta de extraños, sino de la familia. No hubo un golpe en la puerta principal, suave pero firme. El pecho se me tensó. Luego se alivió al oír su voz. «Soy yo, Rich». Me levanté, levantando la maleta y guardando el cuaderno en el bolsillo de la chaqueta. La lámpara parpadeó al apagarla, y la habitación cayó en sombra. El pastel se extendía largo, alineado con fotografías que ya no sentía como mías. Karen a los 6. Con su conejo de peluche. Karen a los 12 con su uniforme de fútbol. Karen a los 22, con toga y birrete. Cada una me miraba al pasar, no con carico, sino con acusación, como preguntando cómo no había visto esto venir. Llegué a la puerta y la abrí en silencio. Allí estaba Mark, con su cortavientos de la marina abotonado contra el aire frío de la noche, ojos agudos pero amables. Miró la maleta y luego a mí. «¿Listo?», preguntó. Asentí. Detrás de mí la casa brillaba con luz cálida y falsa, derramándose por las ventanas sobre el césped oscuro. Delante, la noche se extendía, amplia, incierta, pero abierta. Salí sosteniendo firmemente el asa de la maleta, la carpeta bajo el brazo. La puerta se cerró suavemente tras de mí. Por primera vez en años, el silencio no era asfixiante. Era mío. Karen pensó que esta noche sería mi final. Creyó que el café, las palabras, el ultimátum me quebrarían. Pero confundió mi quietud con rendición. Confundió mi silencio con debilidad. Y pronto aprendería la verdad en Mark. No hizo preguntas durante el viaje. Dejó que la carretera hablara mientras las luces de la calle deslizaban sobre el tablero en bandas cansadas de amarillo. Sostuve la carpeta contra mis costillas como si fuera una jaula para algo frágil dentro de mí. Cuando el giro, lo hizo despacio, sin prisa, sin maniobra heroica, solo con la estabilidad que siempre admiré en un hombre que sabe que el fuego es real, y aún así, elige seguir respirando. «Cuidado con la cadera», dijo al entrar en su entrada. Lo dijo como los hombres de cierta edad dicen cosas amables en plano, sin adornos, factual, sin compasión, adjunta. Dio la vuelta para tomar mi maleta, pero mantuve la mano en el asa. Necesitaba sentir su peso. Dentro de la casa olía a aceite de limón y café preparado horas antes. Una lámpara encendida en la esquina del comedor. 2 tazas ya dispuestas y un bloque amarillo en el centro de la mesa con un bolígrafo equilibrado. Encima, como un balancín, la lámpara formaba un suave halo sobre la veta de la madera. Se había preparado para esto. Me di cuenta de que había estado listo incluso antes de que supiera que pediría ayuda. Nos sentamos. También dejó que el silencio permaneciera. Le dio espacio,
No lo evitó como algo que debiera eludirse. Abrí la solapa de la carpeta y extendí los papeles con dedos cuidadosos. Los estados de cuenta, las impresiones de cargos que no pertenecían a ninguna vida. Reconocí la pequeña brasa enterrada allí. Un depósito del sindicato de bomberos. Mayo Int. El cuaderno fue lo último. Cuando el peso de todo estuvo sobre la mesa, encontré mi voz. Me tiró café encima, dije. Las palabras sonaban más delgadas al liberarse de la casa a la que pertenecían. Luego me dijo que podía entregar mi tarjeta o estar fuera al atardecer a la mandíbula de Mark. Se movió una vez y luego se asentó. Tomó un estado de cuenta y deslizó sus gafas desde la parte superior de su cabeza como un visor bajando. En el momento en que empezó a leer, toda su postura cambió. El vecino con quien solía compartir cervezas dio paso al hombre que había sacado a 100 familias de incendios de papeleo. No una capa de héroe, solo competencia. ¿Cuánto tiempo hace que viste algo de esto? Preguntó. Meses. Dije. Tal vez más. Ella lo había hecho todo sin papeles. Dijo que era más fácil. Al principio, con buena intención, hizo un pequeño sonido en la garganta. No era exactamente una risa. Tocó una línea con el bolígrafo. 1199 repetido en distintas fechas. Este es un paquete premium de un servicio de streaming, dijo. 3 de ellos apilados, no los VOD. Solo el clima y un partido cuando puedo. Pasó a la siguiente línea. Tienda de electrónicos, entregas nocturnas. Circuló un enjambre de cargos que parecía una colina de hormigas. Compras dentro de un juego. No parece un caso aislado. Ease on habit. Escribió Evan al lado, no preguntando, solo anotando. La verdad, siguió leyendo, y el único sonido en la habitación por un rato fue el susurro del papel sobre papel y el lejano golpeteo del refrigerador activándose. Cuando llegó al depósito, se detuvo y levantó la vista a esta transferencia del sindicato. Dijo, ¿no la ha tocado? No creo que sepa que existe, dije. O no le importó porque no era tan jugosa como la pensión. Eso sí que importa, dijo él. Y no sonó pequeño cuando lo dijo. Señaló el cuaderno. ¿Qué hay ahí? Preguntó mi letra. Dije, mis cuentas en última página. Escribí hace meses. Olvidé por qué. Recordé esta noche. Lo abrió con cuidado de no partir el lomo y pasó a la última página. Observé las columnas de números reflejadas en sus gafas. Era como dejar que leyera mi diario y encontrar solo líneas contables allí. Bien, dijo al cabo de un minuto. Y la palabra pesaba. Asentada, colocó el cuaderno donde había estado, el bloc amarillo, y acercó el bloc hacia sí. Vamos a construir una línea de tiempo. Transacción por transacción, notas sobre dónde estabas, quién tenía tu maleta y quién te dijo que... Cada pequeño detalle. Esto no se trata de venganza. Richen, se trata de evidencia. Lo miró una vez, impresionado tal vez, pero no lo dijo en voz alta. Los hombres como nosotros no colgamos medallas alrededor del cuello del otro. Hizo clic con el bolígrafo y dibujó una línea. Empieza hace 6 meses, dijo. ¿Cuándo dejaste de revisar los estados de cuenta? Los repasamos como hombres, limpiando un sótano después de una inundación. Sacar una caja mojada, abrirla, decidir qué conservar y qué descartar. Uno por uno. Fechábamos cada cargo cuando era necesario y rellenábamos los vacíos con lo que recordaba. A la noche en que insistió en llevar mi bolsa de la farmacia. La tarde en que dijo que el cartero debía haber entregado en el buzón equivocado. La semana en que le dijo al club de bridge que yo estaba demasiado cansado, cuando en realidad quería decir, tenía amigos propios, y eso era inconveniente en un momento. Dejó el bolígrafo y me miró sobre los marcos de sus gafas. No, le diste poder notarial, ¿verdad? No, habló de eso, dijo que ayudaría con formularios médicos, pero nunca firmé. Recuerdo la voz de Mary sobre cosas así. No firmes lo que no entiendes. Al menos obedecí un mandamiento en esta casa. Ana sintió. Algo cambió. Su rostro en un cálculo se trasladó de una columna a otra. Bien, dijo. Entonces, lo que ella ha estado haciendo, lo ha hecho sin los papeles correctos. Seguimos trabajando. Cuando mi espalda protestó, me levanté y fui al fregadero a enjuagar 2 tazas. Siéntate como cuando gritábamos a los probis. Si un techo parecía que podría ceder, dijo. Lo ignoré y corrí el agua de todos modos. Algunos hábitos no son por control sino por dignidad. Sonrió sin mover la boca y me dejó regresar las tazas a la mesa. Bebimos café que no estaba lo suficientemente caliente como para lastimar a nadie. Y el reloj del microondas marcaba en números verdes hacia la medianoche. Mañana, dijo. Vamos al banco juntos. Pedimos hablar con un especialista en fraudes. Levamos esto y estamos calmados, somos específicos. Solicitamos congelar la tarjeta y revisar los últimos 6 meses de cargos en Ascent. Y la planificación de un día es una especie de oración. Continuó, abrimos algo nuevo. Una institución diferente, no un banco grande y elegante, una cooperativa de crédito. Movemos ese depósito del sindicato fuera de alcance. Reiniciamos tus credenciales en línea. Nuevo correo electrónico.
Autenticación en 2 pasos vinculada. Tu teléfono, no a un dispositivo compartido. Ella configuró mi correo, dije. Ni siquiera sé si es mío. Él tomó la computadora portátil. Vamos a averiguarlo. Iniciamos sesión en mi antigua cuenta. Y nos tomó 5 intentos y una recuperación a través de un número de teléfono que aún me pertenecía. Cuando se abrió la bandeja de entrada, lo primero que sentí fue vergüenza. Cajas de mensajes sin abrir, meses apilados como ventisqueros de nieve. Escaneó, luego hizo clic en un símbolo de engranaje y se recostó para que pudiera ver lo que veía en una regla de reenvío. Cada correo con la palabra estado de cuenta o banco en el asunto había sido automáticamente enviado a otra dirección. En la suya no maldijo, solo exhaló. Eso no le va a salir bien si alguien pregunta, dijo. Hizo clic en desactivar con un solo toque calmado y luego imprimió la página que mostraba la regla y la fecha en que se creó. La evidencia no es un argumento, es una marca temporal. Revisamos la bandeja en busca de más reglas, más pequeños surcos. En la nieve había otro filtro que enviaba los mensajes de mis amigos a una carpeta llamada Salud archivada. Hizo clic en notas de hombres con los que había combatido incendio, fotos de nietos de personas que me importaban, invitaciones a parrilladas que nunca vi. Leí un rato hasta que las palabras se difuminaron. Hay un tipo de robo que no tiene que ver con dinero. Imprimimos eso también. Hubo un leve golpe en la casa, la puerta de un vecino o el asentamiento de la calefacción en las tuberías viejas, y ambos levantamos la vista. Luego reímos en silencio por los nervios. Volvamos al trabajo, dijo en servicios públicos, de donde se debitan. Sacamos otro estado de cuenta y rastreamos las partidas de la electricidad, gas e internet. La mayoría en pago automático a la dirección donde vivía Karen. En mi dinero estaba pagando su luz. La calefacción en la habitación donde una taza de café se enfriaba sobre la encimera. El router en su hijo solía transmitir juegos en el hardware que yo había financiado. Nunca te pedí que pagaras mis cuentas, dije. Y la frase sonó absurda en cuanto la pronuncié, como un niño insistiendo en que no se había comido las galletas. Aunque tuviera migas en el labio, no tenías que pedirlo, dijo Mark. Ella hizo que no pudieras. Alcanzó su teléfono. Voy a llamar a alguien. ¿A quién? A una mujer de la unidad de protección de Mayo Res del condado. No lleva placa. Pero cuando aparece, los gerentes de banco se enderezan la chaqueta, dijo, y salió al pasillo para no superponer su voz a la mía. Tommy and Sorbo de Café. Y escuché el murmullo bajo. Regresó con un bolígrafo detrás de la oreja. Se encontrará con nosotros en el banco, dijo. Dice que no eres el primero. Dice que ayuda a tener a alguien cuyo título brilla un poco. ¿Crees que me creerán? Pregunté, sorprendiéndome de la pregunta. Sonó también como la de un niño. Creerán en el papel, dijo, y creerán en el hombre que lo trae sin humo en el aliento. Trabajamos hasta que la lámpara empezó a hacer un punto brillante. En la oscuridad, como un barco sobre agua negra, en un momento sacó una caja de madera y la abrió. Dentro había formularios correctos, cartas de revocación, plantillas de declaración jurada para cargos disputados, una lista de verificación escrita con su pulcra letra. Había estado haciendo esto para otros. Lo vi ahora, silenciosamente. ¿Cómo cambiar la llanta de un vecino? En la entrada deslizó la plantilla de revocación hacia mí. Esto es para cualquier autorización que digan que diste, dijo. Adjuntamos la declaración sobre control, las reglas del correo electrónico y la línea de tiempo. No estamos acusando, estamos describiendo. Escribí. El bolígrafo se sentía pesado, el papel amarillo muy amarillo. Es extraño escribir tu inocencia como una lista de compras. Se sentía noble, ridículo y necesario a la vez. Para la segunda página mi mano se estabilizó. Para la tercera mi letra se enderezó. A veces, la postura es una elección que tomas. En la mesa de la cocina, cuando alcanzó la escritura de la propiedad de mi casa, solté una risa amarga. No sé dónde está el original, dije. Karen movió la Mayo R parte del archivador después de mi cirugía. Dijo que estaba organizando. Tal vez confundió mis papeles con los suyos. Ana sintió nuevamente. Otra ecuación fijada moviendo columnas. Puedo sacar una copia del registro del condado por la mañana, dijo. Veremos qué dice. ¿Recuerdas algo? ¿Alguna vez firmaste un quit claim? No solo agregarla al título para papeles del hospital, dije, recordando las conversaciones. La manera en que flotaba la idea como una pluma, nunca colocándola. Realmente, en mi mano, oí de nuevo a Mary, no firmes lo que no entiendes. Tal vez fue la única vez que escuché y me salvó, entonces supongo que sigue siendo el propietario del alma, dijo. Lo que significa que ella ha estado viviendo allí a tu expensas. Eso importa. Richard exhalé largo, suavizando algo en mi pecho. La casa no era solo madera y tejas. Era la risa de Mary en el patio trasero, las marcas de lápiz en la puerta de la despensa donde vivía, la altura de Karen en tic-tac. Era mi nombre impreso en negro sobre blanco en algún cajón del condado. Era algo que creí perdido, y tal vez no lo estaba. Mañana, dijo otra vez.
esta vez un poco más suave. Primero el banco, luego el registro de la propiedad, tercera la cooperativa de crédito y la oficina de correos. Agregué las palabras. Antes de saber por qué creo que ha redirigido algo de mi correo, dije, no puedo probarlo, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que sostuve un sobre con mi nombre. Me gustaría sostener uno de nuevo. Lo puso en la lista sin comentario. A las 2:00 de la mañana, la tetera silbó como para recordarnos que incluso las batallas silenciosas merecen tian. Él sirvió. Yo firmé, escaneamos lo que pudimos con la aplicación en su teléfono. La pequeña barra de progreso azul avanzando como una línea de rescate, subiendo por una pared, una o dos veces. Me ardieron los ojos, no por lo que se había derramado sobre mí antes, sino por lo que finalmente podía ver ahora. Elfinge, no, es una especie de bondad que los hombres pueden darse entre sí. Durman poco, dijo después de las 3. Preparé la habitación de invitados al final del pasillo. Sábanas limpias en puerta con seguro por dentro. No pasó desapercibido. Para ninguno de los dos que lo dijera como una medida de seguridad, no como un gesto de hospitalidad. Mi pius du pai. Las articulaciones de mis rodillas quejándose en pequeñas voces, y me dirigí hacia la puerta. Puso una mano sobre mi brazo. No fue un agarre, solo un toque como el que das a alguien que ha pasado por una puerta difícil. Dejemos que los formularios hablen, dijo Anne. En la habitación de invitados, la ventana daba a un arce. Las hojas se movían como un susurro. Me acosté en la cama, con la ropa puesta. El viejo bombero que llevo dentro siempre quiere estar listo para salir. No porque espere un incendio, sino porque la práctica calma. La quemadura en mis muslos ardía al moverme, pero el dolor se sentía como una consecuencia, no como un castigo. En algún momento dormí y cuando desperté, todavía era lo suficientemente oscuro como para fingir que la mañana no había nacido. Para las 7, estábamos en el banco. Era la sucursal pequeña en Maine, donde el cajero todavía te reconoce si llevas el mismo sombrero 2 veces. El gerente nos condujo a su oficina cuando Mark mostró la placa que no tiene, pero que de algún modo siempre lleva en su postura, una pila de papeles organizados, una voz que dice, «Ay, no, estamos aquí para amenazar, estamos aquí para arreglar a nada del condado». Llegó 10 minutos después. Se presentó con un apretón de manos firme y una sonrisa que no intentaba arreglar nada. Traía una carpeta más pesada que la nuestra, y una manera de sentarse que ocupaba exactamente el espacio que necesitaba, y ni un centímetro más. Explicamos, sin teatralidades, solo fechas, cantidades y la copia de la regla de correo electrónico, impresa con sello de fecha que reposaba encima como un sello. En la corbata del gerente estaba demasiado apretada y la aflojó sin darse cuenta. Mientras leía, «Vamos a colocar un bloqueo», dijo. «Eventualmente, también emitiremos una nueva tarjeta de débito para tu cuenta de pensión y bloquearemos la antigua. Puedo marcar estos 6 meses de cargos y enviarlos para revisión como potencialmente no autorizado. Algunos serán más difíciles de impugnar que otros», agregó honestamente. «Pero este patrón, sí, este patrón habla a la pluma de Ne, se movía rápido mientras hablaba. Presentaré un aviso de explotación financiera de mayo res», dijo. Y ni siquiera la palabra mayo res duele por cómo lo dice, como una categoría que merece un guardaespaldas. No abre automáticamente un caso criminal, señor Geo, pero crea un registro. También hace que bancos y comerciantes tomen tu disputa más en serio. Estaría dispuesto a dar una breve declaración. Sí, dije. Él sí me sorprendió por lo fácil que salió. Lo hicimos en la mesita redonda, mi voz firme, mientras ella escribía, pausando para leer frases en voz alta y asegurarse de que fueran mías. No autoricé. No recibí a mi hija, organizó palabras que nunca imaginé tener que decir sobre mi sangre. Pero decirlas se sentía menos como traición y más como sacar una astilla. El dolor ya estaba allí. La herramienta simplemente lo llevó a la luz del día. Cuando terminamos, Nena deslizó una tarjeta hacia mi Sia Perezacui, dijo, golpeando la superficie. «En tu residencia o en casa de un amigo, y te sientes presionado o inseguro, llama. No tienes que armar un espectáculo. Solo no lo mantengas en secreto». Ana asentí y guardé la tarjeta en la billetera que todavía era mía, porque ella no había podido sacarla de mi bolsillo. La semana pasada, cuando insistió en llevar mi bolso en la cooperativa de crédito, fue lo siguiente. Allí era más silencioso, vibrando como una biblioteca. La mujer del mostrador tenía aproximadamente la edad que Karen tenía al graduarse. Su placa decía Clarissa, en letras grandes y alegres. Me sonrió como alguien que sonríe a otra persona. Que no es un problema. Abrimos una cuenta nueva, usé el depósito de la cooperativa para abrirla. Establecimos una contraseña que solo yo sabría y una pregunta de seguridad cuya respuesta solo Mary y yo entenderíamos. La verificación en 2 pasos llegó a mi teléfono y observé cómo el pequeño código aparecía en la pantalla como un barquito
que llega a un buen puerto. Salimos con una nueva tarjeta de débito y la sensación de que una puerta se había cerrado detrás de nosotros. A propósito, esta vez, no por mano de otro en la oficina del registro del condado, Mark pidió una copia de mi escritura con la clase. De cortesía, que no deja espacio para discutir. La empleada revisó un montón, tecleó algo en el teclado con dedos que habían hecho esto 1000 veces, y regresó con un papel que me dejó sin aliento. Un propietario único, Richard Hale. Registro. El mes en que Mary y yo firmamos hace 28 años. Sin transferencias, sin enmiendas, sin el nombre de mi hija colándose en la tinta como una mala hierba a través de una grieta. Magnus no es un hombre que sonría ante el alivio ajeno, pero sí dijo que eso estaba claro. Wygardo L. Papel en la carpeta como un hombre que acomoda una buena herramienta en su caja. Nos detuvimos por un café por la tarde, caliente pero no hirviendo, y un sándwich que apenas probamos. No era una celebración. Era combustible de camino a su casa. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Casi lo ignoré, por principio. Luego leí la primera línea USPS confirmación de cambio de dirección. Su correo ha sido reenviado a PO Box seguido de un número que nunca había visto. Fecha hace 3 meses han iniciado en línea. Me daba un enlace para gestionar el reenvío bajo autorizado por... Ahí estaba mi nombre. No era mi correo de confirmación. Le pasé el teléfono a Mark, quien lo leyó y luego se lo entregó a Nana, cuando nos encontró de regreso en la mesa del comedor para terminar el paquete. No hizo ninguna mueca, no la necesitaba. Solo añadió la captura de pantalla al montón con un clip ordenado. Este tipo de cosas. Dijo, no parece cuidado cuando un fiscal lo pone sobre la mesa. Hoy no vamos a llamar a la policía. Dije más para mí mismo que para ella. No era miedo. Era and Limite, estamos construyendo. Lo estamos poniendo por escrito exactamente. Dijo, estás apilando ladrillos. No tienes que vivir en la casa todavía, pero se está construyendo a Anel. Día terminó como algunos incendios no terminan, con trompetas. No con un viento limpio, sino con el siseo de ceniza húmeda. La lámpara de Mark brillaba. La carpeta había crecido pesada con nuestro trabajo. En el bloc de notas, dibujó una lista corta para hablar mañana con el investigador de fraude del banco, en revocar el reenvío. Actualizar la seguridad social, con una nueva dirección postal, la suya por ahora, y agendar una cita con su amigo que manejaba fideicomisos simples, de los que tranquilizan las cosas, antes de que se hagan ruidosas. Me recosté y escuché la casa respirar. En algún lugar afuera, un perro ladró y se detuvo. El arce movió sus hojas de nuevo. Miré mis manos de viejo, venosas, manchadas, y no sentí vergüenza. Habían sacado hombres de habitaciones en las que creían que morirían. Yo también puedo sacarme a mí mismo. Dije, no la voy a llamar. Dije casi al grano de la madera. No voy a explicar como siempre he explicado. Mark arrancó la hoja del blog y me la entregó. No tienes que hacerlo, dijo. Todo está explicado aquí. Apagó la lámpara y la habitación quedó en una suave oscuridad que no era amenazante. Abracé la carpeta contra mi pecho y sentí que la quietud se asentaba sobre mí como una manta que Mary solía colocar sobre mis rodillas cuando me dormía en el sofá. Por primera vez en meses deseé que el sueño no escapara del día, sino que encontrara al siguiente. En cuando el teléfono vibró otra vez sobre la mesa, casi no lo levanté. Luego vi la vista previa en cita confirmada para la tasación de la propiedad, y 1 hora dentro de 2 tardes. No. Solicitada por mí. Solicitada por un administrador del hogar usando mi correo electrónico, el mismo correo que había estado reenviando mis estados a una carpeta oscura. La puse boca abajo y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Mark me observaba. Me observaba. A nadie dijo llámala. Nadie dijo arremete allá. Nadie dijo nada en absoluto. Fui yo quien finalmente habló. Y mi voz no tembló. Que los papeles respondan. Dije, se sintió menos como rendición y más como una palanca colocada bajo una viga, en algún lugar de vuelta en aquella otra mesa de cocina. El vapor de una taza descuidada aún colgaba en el aire. Aquí, en esta, el aire estaba claro. Mañana tenemos trabajo por hacer, dije en esa noche. Cerré la puerta de la habitación de invitados desde adentro, no porque tuviera miedo de quién pudiera entrar, sino porque finalmente tenía algo que valía la pena mantener afuera. Desperté con el sonido de una cortadora de césped en la cuadra y el murmullo bajo de Mark en el teléfono. En la cocina. Por unos segundos no supe dónde estaba. Las sábanas estaban demasiado limpias. El aire olía levemente a aceite de limón. Y el techo no tenía la mancha de agua que había querido pintar durante 5 años. Luego la noche volvió la Declaration, extendida sobre la mesa de Mark como mapas, la regla de reenvío impresa con un sello de fecha que no me pertenecía, la escritura del condado, con mi nombre solo en ella. No lo había soñado, el papel era real. Me senté lentamente, esperando que el dolor en la cadera se hiciera presente. Lo hizo, pero más suave de lo habitual.
como si algo dentro hubiera dejado de luchar conmigo y decidiera colaborar por una vez. Me vestí, manteniendo la misma camisa que había usado ayer, con olor a café, y bajé por el pasillo. Mark estaba junto al fregadero, el teléfono en la oreja y un lápiz detrás de la otra, escuchando cómo lo hace siempre en ojos entrecerrados, barbela baja, sin interrumpir. Terminó la llamada con un simple entendido. Dejó el teléfono sobre el mesón y me miró como si estuviera comprobando un pulso. ¿Dormiste?, preguntó. Algo. Dije lo suficiente. Asintió hacia la mesa. Tenemos citas en cadena. No había coordinado un investigador de fraude en el banco para esa. Todd. El registrador había enviado por correo electrónico una copia certificada de la escritura, y yo había hablado con Clarissa en la cooperativa de crédito. Ella había detectado 2 intentos fallidos de inicio de sesión en tu nueva cuenta temprano, esa mañana desde un dispositivo desconocido. Nada había pasado. Dejé que la última parte se asentara. Ya, dijo él. Eso es lo que hace la gente cuando le cierran la llave del agua. Golpean las tuberías en verticafé, y lo tomé solo. No confiaba en la leche en ese momento, ni siquiera la que reposaba inocente en el refrigerador de Mark. La taza calentaba mis palmas y, por unos segundos, el calor era solo calor. No humillación. Él deslizó una hoja sobre la mesa, su letra limpia y firme. Una lista, primero correos, dijo. Revertiremos el reenvío y obtendrás un apartado que no puedan tocar. Después quiero que conozcas a alguien. ¿Quién? Frank, dijo. Solía rescatarte de escaleras. Se dedicó a bienes raíces. Después de que su rodilla le dijo que dejara de ser héroe. Conoce compañías de títulos, propiedades, y sabe mantener la boca cerrada. Necesitas un amigo que hable casas. Había perdido la cuenta de cuántas veces había sacado a Frank de habitaciones llenas de humo, y cuántas veces él me había ayudado a mí. Pensar en él hizo que algo cálido se removiera bajo el café. Y uno más, añadió Mark. Confía en la abogada. Elena Park no es llamativa. Pone hierro alrededor de las cosas sin hacer ruido. ¿Te parece exagerado?, pregunté. Exacto. Es para incendios, dijo Ann. Esto es un frío lento. ¿Necesitas aislamiento? Salimos a un cielo del color del papel recién hecho. El arce frente a su casa sacudía sus hojas, desprendidas desde la noche anterior. El mundo parecía lo suficientemente normal como para que, si hubiera sido del tipo de hombre que finge, pudiera haber fingido. Ya no tenía eso en Minae. La oficina de correos ya estaba ocupada. Un niño arrastraba un tubo de cartón con un cordel. Un hombre con chaleco neón sostenía 5 comprobantes que le indicaban los asuntos que había perdido. Nos pusimos en la fila y observamos a la cajera resolver media docena de problemas a la vez, con la paciencia de un santo que había renunciado a ser canonizado cuando fue nuestro turno. Mark dio un paso atrás y me dejó hablar. Necesito revertir un cambio de dirección, dije. No fue autorizado por mí. En la cajera, cabello gris recogido en un moño, gafas colgando de una cadena. Me miró por encima de los lentes como si hubiera escuchado la frase 100 veces y todavía no le gustara el sabor. ¿Tiene identificación?, preguntó. Le entregué mi licencia de conducir. Ella tecleó. La pantalla iluminó su rostro de azul y sus labios se veían más fríos de lo que eran. Reenvío iniciado en línea, dijo. Hace 3 meses han verificado por correo electrónico. No es mi correo, dije. No, discutió. Imprimió una copia con los detalles nítidos y claros. Fecha, hora, número del apartado. Nunca había visto la casilla de autorización marcada junto a mi nombre. Ann deslizó el papel hacia mí y el papel se deslizó. Una parte de mí retrocedió. No lo estaba imaginando. ¿Alguien había movido mi dirección a través de un portal contando con que no mirara detrás? Haremos la reversión, dijo. Puede tardar una semana desenredar todo. ¿Quiere su apartado aquí? Sí, dije. Uno pequeño es tan privado como uno grande, dijo Ann, y me cayó bien de inmediato por no intentar venderme dignidad. Me guió a través del formulario y observó mientras escribía mi nombre. Cuando devolví el bolígrafo, no me miró a mí, sino al nombre en el formulario. Como si reconocer a una persona fuera una manera de enmendar un error. Revísalo cada 2 días, dijo. No porque se llene, sino porque es tuyo. Salimos con la llave del apartado 137. Ann la giré en la palma, como una moneda antes de guardarla en la cartera que seguía. Negándose a dejar. Frank estaba en la cafetería de Brookside antes que nosotros. Fácil de reconocer a hombros anchos que se habían convertido en un torso robusto, una gorra de bomberos gastada hasta parecer fantasma, manos como palas descansando alrededor de una taza. Se puso de pie al verme, sonrió sin mostrar dientes, y me abrazó con fuerza una sola vez, como se hace cuando el hombre en tus brazos todavía está aquí. Y eso no es poca cosa, y Jesus Richie, dijo, dando un paso atrás para mirar, ojos recorriendo, rostro buscando moretones, postura midiendo compromiso, la vieja revisión. ¿Estás bien? He estado peor, dije. He estado mejor. Ann asintió como si la respuesta satisfaciera la pregunta que merecía. Nos sentamos. La mesera lo llamó Han,
y puso frente a él una segunda taza sin preguntar. Escuchó mientras Mark contaba la historia. Con líneas claras, sin adornos, como tender una manguera recta por un pasillo para no tropezar con ella más tarde. Las manos de Frank nunca dejaron la taza cuando Mark terminó, exhaló y fijó la mirada en la mesa. Ella te echó café, dijo. Sí, dije. Anne sacudió la cabeza una vez, un pequeño rechazo a la elección del universo, y luego dejó de lado el rechazo. Está bien, dijo al grano de la madera. Entonces simplemente construiremos otra cocina para ti. Es un hombre que ha aprendido a traducir la furia en trabajo. Metió la mano en la chaqueta y deslizó una tarjeta de presentación sobre el menú laminado. Carla Mix, agente inmobiliaria, letra pequeña sin foil doradú, el tipo de tarjeta que vive en una cartera porque se ha ganado ese derecho o es discreta. Dijo, sabe valorar una casa sin convertirla en desfile. Hará un recorrido silencioso. Sacará comparables y hablará con un oficial de títulos de confianza. Si quieres vender, pondrá la propiedad en lista. Si quieres conservarla y asegurarla, te dirá cómo. Si quieres ponerla en un fideicomiso, contendrá la respiración hasta que los papeles estén listos. Dile que programe la cita. Asentí y respiré hondo. Esta mañana alguien programó una tasación en mi casa usando mi correo electrónico. Las cejas de Frank se alzaron bajo la visera. Déjame adivinar, ni hay tú ni hijo. Entonces, o buscan refinanciar, o están midiendo el valor para una venta que piensan que nunca verás. Anne tomó una servilleta, sacó un bolígrafo de detrás de la oreja y escribió 2 palabras en custodia en cadena. La subrayó 2 veces. Todo lo que autorices sobre esa casa pasa por alguien que también sabe deletrear eso. No conozcas al personal de servicio en esa propiedad solo. El tasador que venga a verte lleva tu papeleo. No el de Elos. La mesera deslizó platos que no habíamos pedido frente a nosotros. Huevos, tostadas, fruta que parecía sorprendida de estar despierta. Comimos por obligación. La comida es combustible cuando tienes escaleras que levantar entre bocados. Frank contó la historia de una viuda cuyo sobrino convirtió su casa en un Airbnb sin que ella entendiera que era una app. No hubo arrestos ni programas de televisión, solo una orden de restricción y un cambio de cerradura. Terminó con una luz de porche encendiéndose en el momento adecuado y la mujer, durmiendo toda la noche por primera vez en un año. Vientos. Tranquilos, dijo. Buen papeleo y buenas cerraduras después del diner. Condujimos a la oficina de Elena Park en su edificio. Parecía cualquiera de ladrillo bajo que alberga pequeños negocios y secretos. Su vestíbulo tenía una planta que estaba muy sana o era muy falsa y una fila de sillas que sugería que nadie esperaba quedarse mucho. Ella apareció en la puerta justo a la hora de la cita y dijo mi nombre como un vecino que llama desde el patio. Señor Hale, dijo, ofreciendo la mano. Lamento que nos reunamos bajo estas circunstancias. He tenido incendios peores, dije, y mejor café. Anne sonrió ante eso sin la clase de sonrisa condescendiente que siempre odié. No sé, en su mesa de conferencias, y coloqué la carpeta. Se puso los lentes y tomó cada hoja con ambas manos, como se toma un plato frágil de un estante. Cuando terminó, se quitó los lentes y los apoyó sobre el expediente cerrado. No es una historia poco común, dijo, pero es particularmente limpia. Todavía posees la propiedad de la casa. No hay poder notarial. Tienes técnicas de control demostrables en reenvío de correos y de correspondencia implementados sin tu consentimiento informado. Y tienes un patrón de explotación financiera que señala dependencia que no reduce tu autonomía. Aumenta tu credibilidad. Anne asentí como si comprendiera cada palabra, porque la mayoría era en inglés. ¿Qué hacemos?, pregunté. Cremos un fideicomiso irrevocable, dijo, dibujando un pequeño cuadro en un bloc legal. Escribió mi nombre dentro del cuadro. La casa entra. Las cuentas de pensión que todavía controlas pueden entrar después. Tú eres el otorgante y el beneficiario. Nombramos a un fiduciario, alguien que no seas tú, para sostener la pluma y que no pueda ser presionado. Esa persona puede ser Mark, un banco o un abogado, pero prefiero a alguien que devuelva tus llamadas después de la cena. Mark, DG Mark, no se inmutó. Dijo simplemente feliz de ser abugido. Y Elena sonrió con los ojos. También redactaremos una carta de no contacto, continuó Elena, no acusatoria, solo factual. A partir de esta fecha, la señora Andrews ya no está autorizada a realizar transacciones ni a acceder a propiedades o cuentas pertenecientes al señor Hale. Suena seco, dije yo, pero seco es lo que quieres. No deja superficie para discutir. No quiero humillarla, dije, sorprendiéndome de lo cierto que aún era. Quiero que se detenga. Este enfoque suele lograr ambos objetivos sin espectáculo, dijo Elena. Si más adelante la policía necesita involucrarse, esto crea una secuencia clara. Si no, a menudo termina la situación. Revisamos el formulario del fideicomiso punto por punto. Mi nombre en los cuadros, la descripción legal de la casa,
La designación del fiduciario. Elena escribió el número del registrador y las coordenadas del terreno. Llamó a su notario con un botón en su escritorio. El notario llegó con un sello y un tono neutral. Firmé mi nombre con un bolígrafo que escribía más suave de lo que esperaba al pie de la página. Richard Hale volvió a aparecer, un hombre que conocía. Elena me dio copias y me dijo que el original se registraría en 48 horas. Una vez hecho, dijo, cualquier intento de refinanciar o vender sin el fiduciario se topará con un muro. Cortés, pero un muro, gracias, dije palabras pequeñas y pesadas. No me des las gracias todavía, dijo. Agradece a la mundana maquinaria de la ley, Anne es aburrida. Esa es su genialidad. Salimos de nuevo a la luz, que ya era tarde en la tarde. El mundo tenía los mismos autos, los mismos pájaros y los mismos chicos en bicicletas haciendo las mismas tonterías, pero mi pecho se sentía diferente bajo la camisa. La casa ya no era un lugar que Karen controlara con actitudes y horarios. Era una línea en una página registrada que pronto viviría dentro de una caja con mi nombre y la mano firme de Mark sobre la tapa. Algo en mí que había estado conteniendo. La respiración finalmente exhaló Anne de camino a casa de Mark. Frank llamó. Tengo a Carla para las 3 mañana en tu casa, dijo. Vendrá con nosotros con una carpeta y una cámara, sin paciencia para tonterías. Yo estaré con ella, tú te quedas en la acera. Si alguien pregunta, ella está allí por solicitud del dueño, alguien ya programó una tasación, dije. Vimos el mensaje, dijo. Está bien en que su extraño escriba su número. Nosotros escribiremos el nuestro en mejor papel en de regreso. En la mesa de Mark, Nana esperaba con su propia carpeta y una postura recta que decía que solo se inclinaba si alguien lo merecía. Había estado en el banco mientras estábamos con Elena. Un investigador de fraude había empezado a revisar información de comerciantes. Detrás de los cargos Anne deslizó una impresión sobre la mesa. Pedidos realizados a las 2 de la madrugada. Entregas a mi dirección, firmas capturadas en un iPad que nunca toqué. ¿Quieres ver las capturas de pantalla?, preguntó. No, dije antes de poder imaginar el scroll que no era mío. ¿Quiero que las tengas? Ya las tengo, dijo. También puse un bloqueo en el reenvío de USPS y marqué la solicitud de cambio de dirección como disputada. ¿Eso la pone en un cubo diferente? ¿Los detiene? Los ralentiza, dijo. Y deja huellas. Anne puso sobre la mesa una tarjeta con una línea directa y un número de placa de alguien, que si lleva placa, si la señora Andrews aparece en el banco, me llamarán. Si viene a la casa de tu amigo, me llamas. Si llama por teléfono, no contestes así y deja un mensaje, no lo borres. El silencio es una forma de declaración. Deja que sus palabras se acumulen en su lugar. Pensé en la voz de Karen en la cocina, plana y ensayada, y pude escuchar cuán rápido se convertiría en actuación al darse cuenta de que la puerta que había estado cruzando ahora tenía cerradura. Sentí lástima sin necesidad de ponerla frente a ella como una ofrenda. Podía quedarse con eso. Yo estaba ocupado. Llegó la noche, y con ella un cansancio que no era derrota, sino la manera del cuerpo de decir hoy trabajaste. Mark cocinó huevos otra vez y quemó la tostada. La comí sin quejarme. Vimos las noticias locales en bajo volumen y las apagamos antes del pronóstico porque ya sabía lo que traería el mañana. Un frente moviéndose desde el oeste y una pequeña tormenta en Brookside. Dormí un sueño diferente, sin sobresaltos, sin escuchar pasos en el pasillo, cuando el sol atravesó las persianas en finas franjas. Lo sentí en mis brazos y pensé, así se siente una mañana cuando la posees a las 2:50 de la tarde siguiente. Estacionamos en la calle, frente a mi casa. El césped parecía recién cortado porque mi dinero había pagado al hombre que lo había hecho. La cortina estaba abierta porque el control gusta de ser visto. Un sedán blanco estaba en la entrada con un logo en la puerta. Tasaciones e inspecciones. Un hombre con una tablet salió y revisó su reloj, como hacen las personas que creen que su tiempo les pertenece más que a ti. La camioneta de Frank llegó detrás de nosotros. Saltó con una carpeta y una placa. Eso no era una placa, solo una tarjeta laminada que decía su nombre y un número de licencia que significaba que estaba autorizado para opinar sobre casas a cambio de dinero. Carla salió del asiento del pasajero. Una mujer de unos 40 años con una cámara colgada al cuello y un rostro tranquilo que parecía alérgico al drama. Debe de ser el señor Hale, dijo en la acera, extendiendo la mano y tomando la mía como si fuera un documento que ambos firmábamos. Seremos breves y profesionales. No necesita entrar. Frank lo acompañará si se requiere acceso. Mi evaluación es independiente de lo que le digan. El otro tasador se acercó con la arrogancia ligera de alguien que espera ser saludado con indiferencia. Sonrió como se sonría un pasajero confundido en el avión equivocado. Hola, dijo. Tenemos una tasación programada para esta dirección. Carla giró el cuerpo lo suficiente para bloquear su desplazamiento automático hacia la entrada. Nosotros tenemos una programada por el dueño, dijo. La realizaremos ahora. Su sonrisa se estrechó.
Solo necesitaré acceso. ¿De quién? Preguntó Carla. Del administrador de la casa, dijo, mirándome a mí y luego a la casa como si el permiso pudiera crecer en un seto. El propietario. Está presente, dijo Carla, sin alzar la voz. Y él no le ha pedido permiso. Mire, intentó de nuevo. Tengo un calendario. Usted tiene un calendario, terminó Frank por él, amable como un acomodador de domingo. Pero lo que necesita es autorización. No L18. Si desea hablar con el abogado de mi cliente, puede llamar a este número. Le entregó la tarjeta de Elena como un regalo de menta para mal aliento. El hombre permaneció un momento más de lo requerido. Luego asintió con un gesto tenso y regresó a su coche. Se quedó sentado un minuto completo. Tecleó algo en la tablet y se fue sin mirar hacia arriba. A veces las ruedas giran cuando deben. En el coche de Karen no estaba a la entrada. Por un instante, sentí gratitud por algo que nunca pensé que agradecería en su ausencia. Sin escena, sin gritos, sin actuación en un jardín donde le había enseñado a andar en bicicleta en Carla, trabajó Frank Mitty. Yo permanecí en la acera con Mark, quien no dijo nada porque no era necesario. La casa se veía diferente desde aquí. Las líneas eran las mismas, la pintura igual de desgastada, pero algo en la forma en que el sol golpeaba las ventanas había cambiado. Tal vez eran mis ojos, tal vez era la caja que Elena había dibujado en papel con mi nombre dentro. De regreso a la casa de Mark, mi teléfono vibró. Un icono de mensaje de voz. No presioné reproducir. Lo dejé ser lo que era, un mensaje, no un mandato. Nos sentamos de nuevo alrededor de la mesa. Carla envió sus notas preliminares en estructura sólida, techo envejecido, cocina actualizada pero mal hecha, y ventas comparables que contaban una historia como lo hacen los números. Cuando alguien los pregunta con respeto, recibirá el informe formal mañana, dijo. No se sorprenda si su intento provoca una llamada de un prestamista. Si sucede, no la atienda. Refiéralos a su abogado. Estoy aprendiendo todo tipo de nuevas formas de decir no sin decir no, dije. Eso se llama planificación patrimonial, respondió. Una negativa larga y educada. Hicimos una llamada antes de la cena al cerrajero, en quien Frank confiaba. Se reuniría con nosotros por la mañana con mi permiso y con Mark al lado para cambiar las cerraduras, que habían sido giradas tantas veces por otras manos que habían olvidado las mías. Elena envió un mensaje con una foto del registro del fideicomiso. El número del documento brillaba como un pequeño faro en un mapa oscuro. Salí al porche de Mark y observé el arce convertir el aire en danza. Pensé en Karen, siendo una niña corriendo por un aspersor, chillando con el sol atrapado en su cabello, la forma en que sus mejillas se sonrojaban al agotarse y caer en mi regazo, sin otra agenda que ser sostenida. El recuerdo ya no me apuñalaba como el último año. Se sentó a mi lado como una amiga que sabe cuando callaran detrás de mí. Escuché el raspado de la silla de Mark sobre la madera y el tintineo de los platos entrando en el fregadero. La voz de Ena flotaba baja desde el comedor. Estaba al teléfono con alguien que pondría una nota en un sistema para que una puerta futura requiriera una llave diferente. Un mensaje de texto sacudió mi teléfono. Número desconocido. Nope. Estar hablando en serio. Esto es Crew. Sin nombre, sin signo de interrogación. Debajo, un segundo mensaje. Hablaremos mañana. No escribí nada. Puse el teléfono boca abajo sobre la barandilla del porche y dejé que la madera soportara su peso. El silencio no significa debilidad, significa mesura. Significa que el plan puede respirar. Dentro de la casa olía a pimienta y jabón para platos y algo más. Algo limpio que no tenía nada que ver con aceite de limón. Olía a una vida que volvía a ponerse en pie por sí misma. Entré, cerré la puerta y giré el cerrojo con la mano. El clic fue pequeño. El eco, no a la mañana siguiente de esa reunión con la abogada. Me desperté más temprano de lo habitual. Los viejos hábitos de mis días en la marina nunca me abandonaron. El amanecer aún me arrancaba de la cama como un cordón invisible. Pero esa mañana era diferente. Por primera vez en años, sentí el tirón de la posibilidad en lugar de la rutina. El aire fuera de mi pequeño apartamento estaba fresco, cargado con un tenue aroma a rocío asentándose sobre barandales oxidados. Abrí las persianas y dejé que la luz pálida entrara. Me preparé una simple taza de café negro, no el líquido amargo y quemado que Karen siempre hacía para complacer a Mark, sino el que a mí me gustaba, suave, con la fuerza justa para recordarme que estaba vivo. Me senté en la diminuta mesa de la cocina, sorbiendo despacio, dejando que el vapor subiera. Recordando lo diferente que habían sido las cosas, el desayuno solía significar Karen con 7 años, el cabello alborotado pidiéndome que cortara su tostada en triángulos. Solía significar risas familiares, algo por lo que valía la pena volver a casa. Ahora significaba silencio, y ese silencio se había convertido en el yunque donde forjaba mi plan. Había aprendido una cosa tras décadas en uniforme, y otros 20 años trabajando en finanzas en toda caída,
no viene del caos, sino de la arrogancia, de asumir que nunca serás descubierto. Karen y Mark también habían crecido arrogantes, demasiado seguros de sí mismos. Me creían borrado, una nota al pie sin influencia. Lo que no entendían era que yo había pasado toda una vida estudiando cómo los hombres se destruyen a sí mismos. A menudo con sus propias manos tomé la carpeta que la abogada me había dado. Dentro estaban los documentos cuidadosamente sujetados, con clips en escrituras, estados de cuenta y esquemas de fideicomiso. Mi abogada me había mostrado algo que me dejó atónito. Mark y Karen habían refinanciado mi casa sin mi firma. Falsificación, simple y llanamente. Habían movido dinero a través de cuentas a mi nombre, suponiendo que nunca lo notaría. Era fraude acumulado suficiente para enterrarlos. Si llegaba a los tribunales, no cerré la carpeta con fuerza. No dejé que la ira me guiara. En cambio, desplegué todo sobre la mesa, alisando los papeles con mano tranquila. Cada línea, cada garabato falsificado ya no era solo prueba de traición, era palanca. A las 9 en punto. Caminé de nuevo hacia la oficina de la abogada, carpeta bajo el brazo como un soldado llevando órdenes. Buenos días, John D.G. Al entrar me hizo señas para sentarme. He leído todo, dije, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Quiero avanzar, pero no aún en la corte. Quiero preparar el terreno. Se recostó, entrelazando las manos. ¿Quiere decir que quiere dejar que crean que tienen el control? Una sonrisa se asomó en la comisura de mi boca. Exactamente. Que piensen que he terminado. Luego recordarles, cuyo nombre siguen todo lo que han tocado. Él soltó una suave risa. Tienes paciencia. Eso cortará más profundo que cualquier otra cosa. No respondí. Mi silencio fue suficiente. Más tarde esa tarde Karen llamó. La primera vez que veía su nombre parpadear en mi teléfono desde que me había echado de casa. Por un momento, consideré ignorarla, dejarla hervir en la razón que de repente necesitaba, pero luego presioné aceptar. Papá, dijo, voz dulcificada pero frágil como un barniz barato. Quería ver cómo te estabas acomodando en tu nuevo lugar. Pude oír la voz de Evan de fondo quejándose por algún juego. La voz de Mark también, dura, diciéndole que se callara. Su casa nunca había estado tan silenciosa cuando vivía allí. Siempre había tensión zumbando bajo las paredes. Estoy bien, dije con calma. El apartamento es pequeño, pero es mío. Eso es bueno, dijo. Pausa. Mira sobre la tarjeta de crédito la matrícula de Evan, sus gastos. Ha sido difícil, ¿sabes? Ahí estaba. Ni siquiera un minuto completo de cortesías antes de que volviera al tema del dinero. Karen, dije con suavidad. Me derramaste café en la cocina, me llamaste una carga y me dijiste que me fuera. Me borraste y ahora llamas por dinero. ¿Qué crees exactamente que soy? Silencio, luego un respiro agudo. Eres mi padre, no tergiverses esto. Las familias se ayudan entre sí. Eso es lo que siempre me enseñaste. Casi me reí, pero salió como un exhalo seco. Las familias no falsifican las firmas de los demás. Karen, en el silencio al otro lado, se volvió piedra. Dejé caer una piedrecita en el agua, y las ondas tardarían en llegar a la orilla, pero supe que había dado en el blanco. No sé a qué te refieres, dijo finalmente. Voz rígida. Creo que sí lo sabes, dije. Y luego terminé la llamada antes de que pudiera inventar mentiras. En esa noche repasé fotografías antiguas, no para sumergirme en la nostalgia, sino para afilar mi memoria. Karen a los 12 sosteniendo su primer guante de softball. Karen a los 16 conduciendo el auto de segunda mano que había logrado comprar para ella. Karen con la toga de graduación, brazos alrededor de mí, sonriendo como si yo fuera el ancla de su mundo. Y luego Karen, ahora con las mismas manos que una vez se aferraron a mis hombros, ahora inclinando una taza de café hirviendo en mi regazo. Coloqué las fotos lado a lado sobre el escritorio, pasado y presente. Luego deslicé las antiguas de vuelta al cajón. La niña de esas fotos ya no existía. La mujer que estaba frente a mí en mi cocina, brazos cruzados, voz plana, era alguien completamente distinto. Y esa mujer tendría que aprender lo que significaba subestimarme. En la semana siguiente, asistí a la obra escolar de Evan, no porque quisiera animarlo. Seré honesto, no lo hice, sino porque las apariencias importan. Me senté solo en la segunda fila. Karen me vio cuando ella y Mark entraron. Sus ojos se abrieron brevemente, luego se entrecerraron. No me había esperado durante el intermedio. Se acercó con una sonrisa falsa que se estiraba por su rostro. Papá, no esperaba verte. No me perdería la actuación de mi nieto, dije con calma. Mark se mantuvo rígido a su lado, sus ojos brillando hacia mí como si fuera una mancha que no podía quitar. Estás complicando las cosas más de lo necesario, murmuró. Me incliné, un poco, voz baja y firme. No, Mark, tú lo hiciste cuando pensaste que nadie notaría los papeles que firmaste con mi nombre. Se congeló, la mandíbula tensándose. Por un momento, un miedo real cruzó sus ojos, luego lo cubrió con una mueca. No tienes pruebas, casi lo pillo, pensé. ¿Casi? Ya veremos. En la mano de Karen se disparó al brazo de él,
Su sonrisa se agrietó lo suficiente para mostrar. Nervios se excusaron rápidamente, retirándose entre la multitud. Yo permanecí sentado observando, paciente como siempre. De regreso al apartamento, escribí en un cuaderno cada traición, cada palabra, cada firma falsificada, cada desaire, fetch cada entrada, detallando cada hecho. No porque fuera a olvidar, sino porque la memoria sin registro puede ser desestimada como amargura. Con registros, la memoria se convierte en evidencia. Algunas noches me quedaba despierto escuchando la ciudad afuera de mi ventana, autos zumbando, perros ladrando, vecinos discutiendo. Me recordaba a los caballeros de la marina en vigilancia. El silencio se extendía, mis ojos escaneando aguas oscuras. El peligro nunca llegaba cuando lo esperabas. Debía estar quieto, alerta, paciente, y así esperé. Dejé que Karen y Mark se consumieran, que se preocuparan por lo que yo sabía. Poor Low Q. No, que su miedo mordiera su sueño. En una tarde, el teléfono sonó de nuevo. Karen. Esta vez, voz más aguda, casi frenética. Papá, necesitamos hablar sobre la casa. No dije nada. Solo escuché. Me contaron que el banco mencionó irregularidades. ¿Podríamos perderlo todo si presiono esto? Ahí estaba. Miedo en su voz. Por fin, Karen, dije, dejando que su nombre pesara en el aire. Una vez me dijiste que era una carga. ¿Acaso las cargas llevan casas sobre sus espaldas para sus hijos? ¿Acaso las cargas pagan matrículas, alimentos y mantienen los techos? Ella olfateó, pero yo no aflojé. Me pediste que me fuera de tu casa. Está bien, pero entiende esto. No seré borrado. Ni legal, ni financieramente, ni como tu padre. ¿Crees que el desprecio es barato? Verás cuánto cuesta. Y antes de que pudiera responder, terminé la llamada nuevamente en esa noche. Al apagar las luces, sentí que una calma se asentaba en mí. Esto no era venganza al estilo ruidoso y cinematográfico, sin fuegos artificiales, sin gritos. Esto era más silencioso, más agudo, en el tipo de justicia que llega como escarcha lenta, constante, innegable. Y en lo más profundo de mí, sabía que Karen y Mark aún no habían empezado a comprender cuán costoso sería su desprecio. En los días que siguieron a esa última llamada de Karen, se sintieron diferentes, como si el suelo bajo ella y Mark comenzara a ceder, y solo yo pudiera oír las grietas formándose. Continué con mi vida lo más silenciosamente posible, asegurándome de que no viera nada de lo que realmente estaba preparando. Seguí yendo al mercado por las mañanas, saludando al mismo dependiente que siempre preguntaba si quería papel o plástico. Seguí sentándome en el balcón por las noches con mi cuaderno, anotando los pequeños detalles que algún día podrían importar. Pero bajo toda esa rutina ordinaria, me sentía como un hombre que había tendido una trampa en el bosque y simplemente esperaba que la cuerda se tensara. Una semana después, llegó una carta por correo. Estaba dirigida a mí, pero llevaba el sello del Tribunal del Condado. La abrí despacio, medio esperando que fuera otra ofensa del banco. En cambio, era un aviso de ejecución hipotecaria pendiente contra la propiedad de Karen y Mark. Mi nombre aún estaba vinculado al préstamo, lo que significaba que también recibía notificación a mis manos. No temblaron al leerlo. Si acaso, sentí una claridad que no había tenido en meses. Habían pensado que falsificar mi firma y sacarme de la casa sería el final. Pero el papel en mis manos era prueba de que su arrogancia había apuntado el arma hacia ellos mismos en esa noche. Karen volvió a llamar. Esta vez ni siquiera se molestó en fingir. Papá, necesitamos dinero. El banco amenaza con quedarse con la casa. Lo perderemos todo. Por favor, tienes que ayudarnos. Dejé que el silencio se extendiera. Pude oír su respiración superficial. Oír a Evan al fondo jugando un videojuego, como si el mundo no se estuviera resquebrajando a su alrededor. Finalmente dije, me echaste de esa casa. Me derramaste café y me dijiste que era una carga. ¿Por qué crees que levantaría un dedo para salvarla ahora? Su voz se quebró, aguda y desesperada. Porque eres mi padre. Se supone que debes importar. Esa palabra se supone colgó en el aire como un lazo. No. Karen, en un padre se preocupa cuando se le trata como tal. Me has tratado como un banco, como una tarjeta de crédito que respira, y ahora quieres que limpie un desastre que hiciste con mentiras y falsificaciones. ¿Te escuchas siquiera? No hubo respuesta. Solo su llanto callado antes de que la línea se cortaran al día siguiente. Mark apareció en mi apartamento. Golpeó fuerte, como un hombre que quiere intimidar, olvidando que quien estaba dentro había visto peores tormentas. Abrí la puerta despacio. Estaba allí, hombros cuadrados, camisa planchada, como si aún intentara parecer alguien con control. Necesitamos hablar, dijo. Me hice a un lado y lo dejé entrar. No se sentó, solo caminaba por la pequeña sala,
sus zapatos crujiendo sobre la madera vieja. Mira, no sé qué crees que tiene sobre nosotros, pero si esta ejecución hipotecaria procede, todos estaremos arruinados. Tu nombre también está en ese préstamo. Lo perderás todo, Anme. Recosté en la silla, cruzando los brazos. La diferencia, Mark, es que yo no falsifiqué la firma de nadie. El tribunal lo verá. Tú serás quien enfrente las preguntas, no yo. En su rostro se ensombreció. No arrastrarías a tu hija por eso. Por la corte, por el escándalo. Lo miré fijamente, voz firme. Ya la arrastraste allí cuando la convenciste de que esto era inteligente. ¿Crees que no sé quién empujó los papeles? ¿Quién le susurró sobre dinero fácil? Siempre me has visto como débil. Pero déjame decirte algo, Mark. Los hombres débiles no sobreviven a la guerra. Los hombres débiles no crían hijas solos durante años, mientras sus esposas se desvanecen en camas de hospital. Los hombres débiles no se sientan en silencio cuando son borrados. He esperado lo suficiente por primera vez. Él se estremeció. Su arrogancia se resquebrajó apenas un poco. Si sigues con esto, destrozarás a la familia. En casi me reí. Mark, eso ya lo hiciste. Se fue sin decir otra palabra, golpeando la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Pero noté algo antes de que se marchara, en el sudor acumulándose en su cuello, la forma en que su mano temblaba al alcanzar el pomo. Tenía miedo. Y el miedo hace que las personas sean descuidadas. 2 días después, recibí otra llamada. Pero esta vez no de Karen ni de Mark. Era la directora de la escuela de Evan. Me pidió que fuera a discutir algunas preocupaciones sobre su comportamiento. Acepté, aunque mi primer pensamiento fue que Mark y Karen la habían enviado para hacerme sentir culpa cuando llegué. Sin embargo, me di cuenta de que era peor que eso. Evan había sido sorprendido presumiéndoles a sus compañeros que sus padres iban a comprarse un barco nuevo en cuanto se deshicieran de algunos problemas de un viejo. Esas palabras me hicieron retorcer el estómago. Los niños repiten lo que oyen en casa. Eso significaba que Karen y Mark aún le hacían creer que todo estaba bajo control, que el dinero venía, que yo era el obstáculo para su vida perfecta. Me senté frente a la directora, escuchando atentamente. Ella parecía incómoda, insegura. ¿De cuánto compartir, señor Miller? Solo pensé que debería saberlo. Evan parece confundido. Habla de usted como si usted fuera la razón de que su familia esté teniendo problemas. No nos gusta ver a los niños atrapados en conflictos de adultos. Le agradecí, manteniendo mi voz tranquila, pero por dentro ardía. Estaban envenenando incluso a su hijo contra mí. No contentos con la traición, necesitaban reescribir la historia. Para que yo me convirtiera en el villano a sus ojos, salí de esa escuela con la mandíbula apretada y el pecho pesado. Ese fue el momento en que dejé de dudar. Si querían una guerra de historias, yo les daría una respaldada por la verdad y la evidencia. Esa noche llamé a mi abogado. Es hora de que presente la demanda. Fraude, falsificación, toda la lista. No dudó ni un segundo. Entendido. Actuaremos rápido. Las semanas que siguieron fueron un borrón de papeles y audiencias. Karen dejó de llamar. Mark intentó una vez más, dejando un mensaje de voz cargado de amenazas, pero lo borré sin escucharlo. Hasta el final, dejé que la ley siguiera su curso. Cada documento un clavo en el ataúd que ellos mismos habían construido. Cuando finalmente llegó la fecha del juicio, me vestí con mi viejo blazer de la marina, los botones de bronce pulidos hasta que atrapaban. La luz quería que el juez me viera no como un anciano frágil aprovechado, sino como alguien que había sobrevivido a tormentas y que no sería borrado. Karen y Mark se sentaron en la mesa opuesta, ambos luciendo más pequeños que nunca. Los ojos de Karen se movían por todas partes excepto hacia mí. El rostro de Mark estaba rígido, mandíbula apretada, pero sus manos se movían nerviosas constantemente, traicionando los nervios que no podía ocultar. El juez revisó las pruebas, las firmas falsificadas, las transferencias, las mentiras. Mi abogado presentó todo de manera clara, cada página impecable. El abogado de Mark balbuceó objeciones, pero nada importaba. La verdad era demasiado pesada, demasiado bien documentada. Cuando finalmente el juez levantó la vista, sus palabras cortaron como vidrio. Este tribunal encuentra suficiente evidencia de fraude y falsificación. La responsabilidad recae sobre Mark Davis y, en menor medida, sobre Karen Davis. Se requiere restitución. Los procedimientos de ejecución hipotecaria continuarán con la documentación corregida. Karen soltó un suave jadeo, cubriéndose la boca. Los hombros de Mark se desplomaron. Se había acabado y ellos lo sabían. Después, en el pasillo, Karen finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido. «Papá», susurró, casi como solía hacerlo cuando era niña. «¿Cómo pudiste hacer esto?» La estudié por un largo momento. «No, Karen, ¿cómo pudiste tú? Te di todo, Annie. Cuando tuviste una elección me diste desprecio. Esto no es que yo te haga algo. Esto es que me niego a que me borres». Extendió la mano como para tocar mi brazo, pero retrocedí. Hay heridas que una mano no puede sanar. Mano. Lágrimas cayendo.
y por primera vez no sentí el aguijón de la culpa. Sentí el peso de la justicia en esa noche. Me senté de nuevo en mi pequeña mesa de cocina, la misma donde había extendido los papeles semanas atrás, solo que ahora los papeles eran distintos a órdenes judiciales selladas, fallos oficiales, el tipo de evidencia que nadie puede tergiversar afuera. La ciudad seguía su curso, luces brillando en las ventanas, la vida avanzando dentro. Finalmente, respiré con más facilidad. La guerra no había terminado. El desprecio nunca termina de manera ordenada, pero la primera batalla había sido mía. Mientras me recostaba, tomando un sorbo de café, recordé algo que Karen había dicho cuando era niña. Me había preguntado por qué la Marina entrenaba a los hombres para esperar tanto antes de actuar. Le había respondido, porque la paciencia gana guerras, y la paciencia acababa de ganar la mía cuando el polvo del tribunal se asentó. Pensé que el silencio volvería. Creí que después del fallo, después de que los papeles de la ejecución hipotecaria se firmaran y la verdad quedara estampada en la ley, Karen y Mark se retirarían, lamerían sus heridas y aprenderían al menos una medida de humildad. Empero, la arrogancia tiene una manera de sobrevivir incluso después de ser derribada. Persistió en susurros y mentiras contadas a puertas cerradas, en las historias que la gente se repite para poder dormir por la noche. Y así, las semanas después del juicio no trajeron paz, trajeron el lento desmoronamiento de todo lo que habían intentado mantener unido. Comenzó con Evan. Tenía solo 15 años, atrapado entre la adolescencia y la adultez. Pero la percepción de los niños detecta mentiras más rápido de lo que los adultos les dan crédito. En una tarde, mientras cerraba la puerta, lo vi parado al pie de la escalera. Se veía más pequeño de lo habitual, su sudadera 2 tallas más grande, sus zapatillas gastadas por meses de uso. Al principio no dijo nada, solo me miraba como buscando un ancla. Evan, dije suavemente, ¿qué haces aquí? Incómodo, las manos hundidas en los bolsillos. Mamá no sabe que estoy aquí. Esas palabras cargaban un peso mayor que su edad. Hice un gesto para que subieran dentro. Preparé té, lo único que se me ocurrió ofrecer. Se sentó en mi mesa, hombros encorvados, ojos fijos en la veta de la madera. Me dijeron que arruinaste todo, dijo finalmente, su voz quebrándose a mitad de camino. ¿Que querías que perdiéramos la casa? ¿Que odiabas a mamá? Respire hondo. Antes de responder, ¿y qué crees tú, Evan? Sus ojos se movieron hacia los míos. Inseguros. No lo sé, Jam. Los escuché hablar, papá gritando por dinero, mamá llorando. Pero luego vi papeles en su habitación. Asuntos del tribunal. Tu nombre no estaba en las partes malas, Heredia. Entonces, ¿por qué me dijeron que eras tú? Sentí un nudo retorcerse dentro de mí. Este niño, mi nieto, era lo suficientemente mayor para ver a través de las mentiras, pero aún joven para cargar con el peso de la traición. Porque dije suavemente, veces cuando la gente siente vergüenza, señala a otro. Es más fácil que enfrentar la verdad. Pensaron que yo sería el villano más sencillo. Tragó saliva. Parpadeando rápido, no sé a quién creer. Ya me incliné, bajando la voz. Cree en lo que ves, no en lo que te digan. Eso fue lo que tuve que aprender por las malas. Mira las acciones, no las palabras. Si odiara a tu mamá, ¿la habría criado? Pagado sus cuentas, mantenido segura cuando era más joven. Si quisiera que sufrieras, habría dejado su casa cuando me dijo que me fuera. En vez de luchar por quedarme, se quedó callado por un largo rato. Luego, casi en un susurro, preguntó, ¿Odie is a whore? Esa pregunta cortó más profundo que cualquier reproche que Karen me hubiera lanzado. Pensé cuidadosamente, no la odio, pero tampoco confío en ella. Why eso is pure, de alguna manera. Porque el amor sin confianza es como una casa sin cimientos. Parece bien hasta que llega la primera tormenta. Evan miró de nuevo al suelo, asintiendo levemente como si comprendiera más de lo que esperaba cuando Seifu me abrazó torpemente, sus brazos delgados apenas rodeando mis hombros. No era mucho, pero era suficiente para decirme que la marea estaba cambiando. No mucho después, supe por los vecinos que Karen y Mark habían estado peleando más fuerte que nunca. Las discusiones se derramaban al césped delantero con palabras lo suficientemente afiladas como para cortar sin cuchillo. Mark la acusaba de descuidada por dejar que los tribunales lo destrozaran. Karen gritaba que todo había sido idea suya, que ella nunca quiso falsificar papeles hasta que él la convenció de que era la única salida. Su fachada perfecta había desaparecido. En su lugar, estaban 2 personas destrozándose en público mientras los vecinos cerraban sus cortinas más fuerte. Luego llegó el día en que Evan volvió. Esta vez no estaba solo. Llevaba una mochila y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. No puedo quedarme allí esta noche, dijo simplemente. Me aparté y lo dejé entrar. Tiró la mochila en la puerta y se desplomó en mi sofá, enterrando su rostro entre las manos. Tomó tiempo, pero finalmente las palabras salieron entre sollozos. Siguen diciendo,
Es culpa tuya, pero yo los escuché. Escuché, pa. Gritar que tú los advertiste, que les dijiste que no tocaran los asuntos del banco. Mamá gritaba que nunca la perdonarías y luego dijo que desearía que ya estuvieras muerto para que no fueras un problema más. Su voz se quebró y mi pecho se tensó con un dolor que ni siquiera sentí. En la sala del tribunal, ser borrado a los ojos de tu hijo es una cosa. Escuchar a tu nieto repetir palabras de muerte de parte de sus padres es otro tipo de herida por completo. Puse una mano en el hombro de Evan. Aquí estás a salvo, le dije, no tienes que tomar partido esta noche. Solo puedes descansar. Asintió, acurrucándose contra el brazo del sillón. Le traje una manta, la misma que Karen usaba de niña cuando los inviernos se volvían demasiado fríos. Al verlo, Ali, sentí la cruel ironía del tiempo, como la historia se repite en ecos más silenciosos si se lo permites. Esa noche, mientras él dormía, me senté despierto en mi silla. Pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí, en cómo una taza de café derramada había sido el inicio de una guerra que nadie admitía que se estaba gestando. Pensé en el silencio después de la promesa que me había hecho a mí mismo, y ahora comprendí que la promesa no solo era justicia para mí, era romper el ciclo antes de que engulliera a Evan por completo. A la mañana siguiente, Karen llegó golpeando mi puerta. Su cabello estaba desordenado, sus ojos rojos por la falta de sueño. Cuando abrí, se abrió paso empujando, y vio a Evan. Al instante, ¿qué haces aquí?, chilló, su voz cortante. Recoge tus cosas, nos vamos. Evan se incorporó lentamente, aferrándose más fuerte a la manta. No, mamá, no quiero ir. Karen se volvió hacia mí, la furia destellando en su mirada. ¿Qué le dijiste? ¿Qué mentiras le llenaste la cabeza? Mantuve la calma, nada que él no supiera ya. Escuchó a ti y a Mark. Ahora sabe la verdad, Karen, dije. Culparme por las grietas que ustedes hicieron. Su rostro se torció de rabia. Luego se quebró en algo más cercano a la desesperación. Presionó sus manos contra las sienes, murmurando entre dientes. Esto no era como debía ser. Se suponía que íbamos a construir algo. Mark dijo que nunca nos pelearías, que simplemente desaparecerías. Las palabras dolieron por no tanto como antes. No desapareceré, Karen, ni por ti ni por nadie. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás dejar de ahogarte en tu desprecio. Evan nos miraba con ojos muy abiertos, como si viera chocar dos tormentas. Por un momento pensé que Karen podría golpearme. Sus manos se apretaron tan fuerte que los nudillos se ensancharon, pero de repente se quebró. Sus hombros cayeron, su respiración era entrecortada y se hundió en la silla más cercana. No quería esto, susurró. Solo quería sentirme segura. Mark no dejaba de decir que podríamos tener más de lo que nos debías. Pensé que si teníamos suficiente, todo finalmente se sentiría seguro. Su confesión flotó en el aire como humo. Los ojos de Evan se suavizaron, pero los míos se mantuvieron firmes. ¿Y funcionó?, pregunté en voz baja. Negó con la cabeza, las lágrimas cayendo ahora. No, ya nada se siente seguro. No quedaba nada más que decir. La DJ Lorer. Dejé que Evan se quedara paralizado. Dejé que el silencio hablara por mí. Ese silencio, la verdad, era más fuerte que cualquier grito que pudiera haber dado. El desprecio siempre cuesta más de lo que paga. Finalmente, Karen se levantó secándose la cara. Le pidió a Evan una vez más que regresara a casa. Él se negó. Esta vez no discutió, solo asintió derrotada y se fue sin una palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Evan me miró. Abuelo, susurró, ¿qué va a pasar ahora? Suspiré profundamente, colocando una mano en su hombro. Ahora ellos se enfrentan lo que crearon, y tú, Evan, aprendes de ello. No dejes que la amargura te devore como lo hizo con ellos. Construye algo distinto. Asintió lentamente, aunque sabía que todavía no comprendía del todo el peso de lo que decía, pero lo haría. El tiempo se lo enseñaría a mí. Mientras lo veía sentado allí, con la manta aún sobre sus hombros, sentí el más leve destello de algo que no había sentido en años. En esperanza. El juzgado olía a madera vieja y papel, algo a la vez rancio y solemne, como si cada pared hubiera absorbido décadas de fracasos y confesiones humanas. Me senté en la galería, mis manos descansando sobre el bastón que realmente no necesitaba, pero llevaba de todos modos. Más como recordatorio que como apoyo. A mi lado, Evan estaba rígido, sus delgados dedos aferrando la correa de su mochila. Había insistido en venir. Karen no quería que estuviera allí, pero por primera vez puse mi pie firme y le dije que no tenía voz en esto. Tenía edad suficiente para ver la verdad con sus propios ojos, no a través del filtro de discusiones a gritos a medianoche. Mark entró primero, caminando por el pasillo como un hombre que creía que su encanto podía borrar números en un registro. Su traje estaba impecable, su sonrisa afilada, pero sus ojos se movían como los de un jugador que ya había perdido la mano. Karen lo siguió,
hombros tensos, ojos enrojecidos. No me miró ni una sola vez. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Observé cómo las rodillas de Karen temblaban ligeramente al ponerse de pie, y me pregunté si recordaba todas las veces que yo la había sostenido cuando era niña. La ironía era aguda. La había criado para mantenerse erguida, y ahora se estremecía bajo el peso de sus propias decisiones. El caso era seco en algunos sentidos, solo papeles y firmas. Pero la historia que contaban esos papeles era condenatoria. Documentos falsificados, cuentas mal usadas, y pagos omitidos no por accidente, sino por intención. El abogado de Mark intentó pintarme como el villano, el viejo terco que se negó a ayudar a su hija cuando más lo necesitaba. Decían que tenía recursos, que los acaparaba, que si simplemente hubiera extendido mi tarjeta de crédito como un padre compasivo, nada de esto habría sucedido. Mi abogada, una mujer firme llamada Denise, se puso de pie sin alzar la voz. Simplemente desplegó los documentos como piezas de un rompecabezas. Señaló las firmas, mostró las inconsistencias y exhibió la línea de tiempo donde yo había sido excluido. No porque me negara, sino porque Mark y Karen habían intentado evadirme por completo. Su señoría dijo, con voz serena, lo que vemos aquí no es negligencia de un padre, es manipulación de aquellos que buscaban explotar los lazos familiares para beneficio personal. Mi cliente no fue pedido para ayudar, le dije, y cuando se negó a ceder ciegamente, fue borrado de la vida de su propia hija. Lo que siguió no es culpa suya, es culpa de ellos. El juez revisó los documentos con la paciencia de quien ha visto este tipo de situaciones cientos de veces. Aún así, cuando su mazo golpeó la madera, el sonido fue lo suficientemente definitivo como para hacer que la sala se estremeciera. Se procederá con la ejecución hipotecaria. Los acusados son responsables de los daños y costos legales. Senior, Mark Reynolds, Ezra, Karen Reynolds, sus acciones tienen consecuencias. Este tribunal no los protegerá de ellas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Karen se desplomó en su silla, pálida. Mark se tensó, con la mandíbula apretada, como si aún creyera que podía revertir la decisión con voluntad. Evan se movió a mi lado. Lo sentí mirar hacia arriba. Su joven rostro atrapado entre el triunfo y la tristeza. Acababa de ver cómo sus padres lo perdían todo. Y aunque una parte de él seguramente deseaba vindicación, otra siempre lamentaría los escombros dejados atrás. Finalmente, Karen se volvió hacia mí. Por primera vez en meses, sus ojos se encontraron con los míos. Esta vez, no estaban llenos de ira, estaban vacíos, papá. Susurró tan suavemente que casi no lo escuché. ¿Era esto lo que querías? Las palabras golpearon como una piedra. No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta flotara en el aire, no porque disfrutara su sufrimiento, sino porque necesitaba que se sentara con el peso de lo que había hecho. Luego, lentamente, negué con la cabeza. No, Karen, dije. Lo que quería era que eligieras. Lo que quería era que recordaras quién te crió. Lo que quería era sentarme a tu mesa, no en este tribunal. Pero tú elegiste el desprecio. Y el desprecio siempre cobra su deuda. Sus labios temblaron, pero no habló de nuevo. Mark agarró su brazo, llevándola fuera de la sala con el rostro endurecido en una máscara sombría. Observé cómo se iba, no con alegría, ni siquiera con ira, solo con la fría certeza de que la promesa que hice el día del derrame de café finalmente se había cumplido. Evan y yo salimos juntos. Afuera, el viento otoñal cortaba agudamente contra nuestros rostros. Caminó en silencio por un rato, y finalmente preguntó, abuelo, ¿qué pasa ahora? Lo miré con cuidado. Ahora tus padres deben vivir con las consecuencias. Whitehall, Evan, debes decidir qué tipo de hombre quieres ser. Ya has visto ambos lados. Has visto lo que cuesta el desprecio, y has visto lo que trae la perseverancia. La elección es tuya, asintió lentamente, con expresión solemne. Para un chico de 15 años, se comportaba con la gravedad de alguien mucho mayor. Era en esa noche. Me senté solo en mi mesa de cocina, repasando el día en mi mente. El café, los gritos, el tribunal, todo se mezclaba en algo parecido a una tormenta que finalmente se rompe. Pero las tormentas no dejan todo limpio. También dejan escombros. Y me pregunté qué piezas de Karen quedarían después de esto. Pasaron los vecinos susurraban sobre la ejecución hipotecaria de los Reynolds, sobre cómo la familia perfecta se había desmoronado. Algunos los compadecían, otros sonreían a escondidas tras las cortinas cerradas. Yo no tomé partido por ninguno de los dos, cuando los chismes no reconstruyen lo que está roto. Karen no vino a verme, ni siquiera durante semanas. Medio esperaba que desapareciera por completo, engullida por el orgullo y la vergüenza, pero una tarde, justo cuando el sol se desangraba en el horizonte, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, estaba allí, sin maquillaje, sin palabras filosas, sin líneas ensayadas, solo mi hija, pequeña, cansada y desnuda de todo artificio. Papá, dijo, apenas más que un suspiro.
No sé a dónde más ir, algo dentro de mí se quebró en ese instante. No era perdón, no todavía, pero sí reconocimiento, porque debajo de todas las mentiras y del desprecio, seguía siendo la niña que una vez llevé sobre mis hombros. La niña que corría a mí cuando las pesadillas no la dejaban dormir. «Entra», le dije. Aleya dio un paso adentro, sus ojos recorriendo las paredes familiares como si temiera que también la juzgaran. Durante un largo rato, permanecimos en silencio. Luego susurró. Lo siento, en las palabras no bastaban para borrar el pasado, pero eran un comienzo. Evan se unió a nosotros en la mesa. No dijo mucho, pero su presencia ancló el momento. No era una familia sanada, todavía no. Pero ya no éramos una familia en guerra. Más tarde, cuando Karen se fue, Evan se quedó atrás. Me miró con ojos que llevaban tanto dolor como gratitud. «No te rendiste con ella», dijo suavemente. Negué con la cabeza. «No, Evan, no lo hice, pero tampoco permití que ella me destruyera. Ese es el equilibrio que debes aprender. Amar no significa rendirse. Significa saber cuándo mantenerse firme y cuándo volver a abrir la puerta». Asintió, y supe que entendía más de lo que sus años deberían permitirle. Mientras me sentaba allí, viendo cómo la noche se profundizaba afuera de mi ventana, comprendí que la promesa que había llevado en el pecho desde aquella primera quemadura había alcanzado finalmente su círculo completo. No se trataba solo de hacer que Karen pagara. Se trataba de enseñarle a ella y a Evan que el desprecio tiene un precio demasiado alto para cualquier familia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Después de esa noche, la casa se sintió diferente. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque el silencio ya no pesaba tanto. Ya no era el silencio de ser borrado, era el silencio de la posibilidad frágil y incierta. Pero Rielan Karen había regresado a mi vida, no como la hija que me había escaldado con café y desprecio, sino como alguien desnuda ante las ruinas de sus propias decisiones. No me apresuré a perdonarla, pero tampoco la rechacé. En algún punto entre esos dos extremos, una puerta quedó entreabierta. Los días que siguieron llevaron un ritmo extraño. Karen se quedó en la habitación de un amigo, mientras ella y Mark intentaban recomponer lo que quedaba de sus vidas. Mark se enfurecía más con cada día que pasaba. Furioso con el mundo, furioso conmigo, furioso con Karen por no mantenerme bajo control, pero Karen había cambiado desde la sentencia. El filo de su voz se había dulcificado, reemplazado por algo más, algo cercano al reconocimiento, quizá incluso a la humildad. Me llamaba con más frecuencia, a veces solo para preguntar cómo me sentía, a veces para verificar si Evan estaba conmigo. Las llamadas eran cortas, vacilantes, pero eran suyas, y cada una debilitaba poco a poco el muro que había construido entre nosotros. Evan, por otro lado, se convirtió en mi sombra. Pasaba más tiempo en casa, cenando en mi mesa, ayudándome a reparar cosas viejas, e incluso preguntando sobre mi pasado. Una tarde, mientras lijábamos una silla en el garaje, me hizo una pregunta tan directa que casi me parte en dos. «Abuelo», dijo, quitándose el polvo de sierra de las manos, «¿por qué no les diste la tarjeta esa noche? ¿No habría sido más fácil?» Dejé el papel de lija y lo miré. Su rostro llevaba la honestidad cruda de la juventud, aún intacta por el peso del compromiso. «¿Por qué hay deudas más grandes que los números?», dije con cuidado. «Si les hubiera dado esa tarjeta, no habría sido ayuda, habría sido rendición. Y una vez que te rindes ante el desprecio, este crece. Habrían tomado no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Y la dignidad, una vez perdida, es más difícil de recuperar que cualquier dólar». Asintió, masticando la idea, y supe que entendía más de lo que sus palabras podían revelar. Mientras tanto, la caída de Mark se aceleraba. Sus socios comerciales lo abandonaron tras la sentencia. Su nombre se volvió sinónimo de fraude en toda la ciudad. El hombre que una vez caminó con zapatos impecables, ahora lo hacía con los hombros encorvados, los ojos inquietos, como si todos llevaran un espejo, reflejando sus fracasos. Karen se alejaba cada vez más de él. Sus discusiones se filtraban hasta los oídos de Evan, y aunque nunca insistí en obtener detalles, escuché lo suficiente para saber que las grietas se estaban convirtiendo en cañones. En una tarde de domingo, Karen volvió a presentarse en mi puerta, su cabello recogido, su ropa sencilla, lucía cansada, pero no rota. Se sentó a la mesa, entrelazando las manos, y finalmente habló. «Papá», dijo, con los ojos fijos en los míos, «¿me voy de Mark?». No titubeé. En el fondo, ya sabía que esto ocurriría. «¿Por qué ahora?», pregunté. Exhaló un sonido que parecía vaciar años de peso de su pecho, porque finalmente me di cuenta de que él no quiere una pareja. Ann quiere un escudo, a alguien a quien culpar. Y ya no voy a ser su excusa. Ya perdí demasiado. No perderé también a Evan. Ahí estaba, la verdad pronunciada, al fin. Durante un momento, solo estudié su rostro, el mismo rostro que conocía desde que era niña. Bajo las líneas del arrepentimiento, vi a la niña que una vez me había tomado de la mano en la feria,
aterrada de perderme entre la multitud. ¿Ahí? ¿Solo enterrada? ¿Y Evan? Pregunté. Su voz se mantuvo firme. Vivirá conmigo. Quiero reconstruir con él, pero papá, no puedo hacerlo sola. Ya no quiero excluirte. Te necesito. Él te necesita. Las palabras perforaron más profundo que cualquier quemadura de café. Había esperado meses, años, para escuchar esa confesión. Aún así, parte de mí dudaba. ¿Podría confiar en ello? ¿Podría confiar en ella? Me incliné hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Karen, dije, estaré aquí, para Evan siempre, y para ti si dices lo que dices, pero no voy a rescatarte. No otra vez, tienes que hacer el trabajo tú misma. Debes probar que el desprecio no te define. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Lo sé, susurró. Lo haré esa noche. Evan se quedó a dormir. Comió con ganas. Se rió de una historia que conté sobre Karen cuando tenía su edad. Y por un instante fugaz, el aire se sintió nuevamente como familia. No la familia fracturada y amarga del último año, sino algo más cercano a los viejos tiempos. Algo completo. Mark, sin embargo, no desapareció silenciosamente. 2 semanas después irrumpió en mi jardín, el traje desordenado, el rostro salvaje de furia. Gritaba acusaciones, escupiendo, los puños apretados. Evan observaba desde la ventana, con los ojos abiertos, pero le dije que se quedara quieto. Salí al exterior. «¿Crees que has ganado, verdad?», gruñó Mark. Su voz. «¿Crees que me lo has quitado todo?». Me mantuve erguido, con el bastón en la mano. Mi voz calmada. «No te quité nada, Mark. Lo tiraste todo por tu cuenta, y usaste a mi hija para hacerlo». En su pecho subía y bajaba. La mandíbula trabajaba. Momento pensé que podría golpearme, pero en cambio sus hombros se hundieron. Maldijo entre dientes, giró sobre sí mismo y se alejó tambaleándose por la calle. Nunca lo volví a ver en persona. Se corrió la voz de que había abandonado la ciudad dejando deudas como migas de pan. Pero no perseguí su sombra. Y ese Wyatt no era mi batalla. En los meses que siguieron fueron lentos pero constantes. Karen se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Modesto pero acogedor. Evan prosperó, sus calificaciones mejoraron, su risa regresó y yo encontré paz en lo cotidiano de nuevo. Cocinar la cena para 2, arreglar el chirrido de la puerta trasera, leer hasta tarde sin temor a que me llamaran para entregar lo poco que me quedaba en una noche. Mientras el invierno presionaba contra las ventanas, Karen se sentó a cenar conmigo. A mitad de la comida aclaró la garganta y dijo: «Papá, sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que pedir perdón no es suficiente. Pero necesito que sepas que ahora lo veo. Veo lo que el desprecio me cuesta. Y ya no voy a pagar ese precio en la Meyer». De verdad la miré y por primera vez en años creí en ella. Levanté mi vaso de agua y dije: «Entonces, brindemos por nuevos comienzos». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y chocó su vaso con el mío. En esa noche, después de que se fueron, me senté solo en la casa silenciosa. El silencio seguía allí, pero ya no era pesado, era suave, casi agradable. Pensé en aquel día cuando el café me quemó las piernas, cuando las palabras de Karen cortaron más que la propia quemadura. Me había prometido entonces que el desprecio tendría un precio, y lo tuvo, no mediante la venganza, ni a través de la destrucción, sino mediante la revelación, dejando que ella viera con sus propios ojos lo costoso que había llegado a ser. Me recosté en la silla, exhalando en la habitación tenue. La vida no me había dado la familia que soñé, pero me dio algo más difícil, más afilado, más duradero. Una verdad: la dignidad no se entrega como una tarjeta de crédito. Se debe proteger incluso cuando cuesta todo lo demás. En esa verdad encontré paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, clic en la lista de reproducción que aparece ahora.